Capítulo 79. Zhou Weiqing, ¿estás pidiendo morir? Zhou Weiqing se había lanzado a la bruja con una mirada pervertida, pero ella lo esquivó rápidamente convirtiéndose en niebla. Esta vez, la pequeña bruja ya no podía sostener su máscara, sus ojos brillaban en una furia fría. Zhou Weiqing, ¿estás pidiendo morir? Zhou Weiqing no la persiguió, en lugar descansó en el sofá, con los ojos fríos y no más pervertidos, mientras decía pasivamente: en el pasado, Minwu y Minwu trataron de matarme. Nunca he pensado que tu secta del demonio celestial tuviera buenos sentimientos hacia mí, ni el sentimiento mutuo. Si no me equivoco, el Imperio Cálice puede enviar un equipo por el apoyo del Imperio Baida, o debería decir con más precisión, su secta del demonio celestial está apoyando al Imperio Baida, que a su vez está apoyando al Imperio Cálice. Debes saber mi origen. Una vez que te vi con el Imperio de Cálice y el hecho de que atacaste a mis compañeros, ya no es necesario que hablemos. La pequeña bruja estaba allí, la sonrisa que había en su rostro desapareció y su expresión también se volvió fría. Mirando a Zhou Weiqing, ella sacudió la cabeza lentamente, diciendo: no, tu suposición no es totalmente correcta. De hecho, tienes razón, estamos apoyando al Imperio Cálice, pero eso no tiene nada que ver con el Imperio Baida. Incluso si queremos apoyar al Imperio Baida, no se atreverían a aceptar nuestro apoyo. En cuanto a apoyar al Imperio Cálice, es únicamente para este torneo Joya Celestial, solo eso. Necesitamos entrar en la isla Joya Celestial, pero entre las 5 grandes tierras santas, nuestra secta del demonio celestial es fuertemente perseguida y suprimida, nuestro poder es definitivamente el más bajo entre las 5. Sin los pergaminos de equipos consolidados suficientes, nos enfrentamos al riesgo de tener a nuestros futuros maestros de joyas de atributo demoníaco borrados totalmente. Si estás dispuesto a cooperar con nosotros, puedo prometerle que después del torneo Joya Celestial no tendremos nada que ver con el Imperio de Cálice. Escuchando las palabras de la pequeña bruja, Zhou Weiqing no pudo evitar sorprenderse, al oír la sinceridad de sus palabras, también la vio en sus ojos. Pequeña bruja miró a Fat Cat, que se había retorcido fuera del pecho de Zhou Weiqing, y siguió diciendo: esta vez, la razón por la que estoy aquí no tiene nada que ver con el torneo Joya Celestial, estoy aquí especialmente por ti. En cuanto a ese tiempo cuando ataqué a tus amigos, eso fue un malentendido. En ese momento, solo sentí la presencia de una bestia celestial de la montaña celestial de la nieve rompiendo, yo estaba tratando de interrumpirlo. Si yo hubiera sabido que eras tú y tu equipo, no habría tomado acción. No tengo miedo de decirte que nuestra secta del demonio celestial necesita verdaderamente un linaje demoníaco de primera generación despertado. Ha pasado más de 100 años desde que tuvimos una nueva infusión de líneas de sangre, y sin un poderoso maestro de joyas demoníaco, especialmente uno de primera generación, no seremos capaces de mantenernos contra las otras grandes tierras santas. Por el bien de nuestra secta, si realmente me quieres, no es un gran problema. Sin embargo, yo soy la chica santa de nuestra secta del demonio celestial, y debo guardar mi castidad, ya que mi esposo será el próximo líder de la secta. Si tú estás dispuesto a unirte a nosotros, con tu línea de sangre de primera generación, tienes una gran oportunidad de convertirte en nuestro futuro líder. Por desgracia, la montaña celestial de la nieve te ha buscado, sabemos que no tenemos el poder para competir con ellos, así que sería imposible pedirte que te unas a nosotros. Solo espero que no seamos enemigos. Esta vez, he venido personalmente a buscarte, y a hacer uso de nuestros manuales secretos de la secta para conseguir tu amistad, y espero que dejes una semilla de esperanza para nosotros. Mirando la mirada sincera de la pequeña bruja, Zhou Weiqing frunció levemente la frente antes de decir: eso no es posible. Incluso si te prestó toda mi semilla, el niño es mío. No dejaré a mi hijo sin padre. Puede que me gusten las bellezas, pero no quiero convertirme en un caballo de monta. Pequeña bruja dijo: ¿qué tiene de malo ser un perro? ¿No es eso lo que todos los hombres sueñan? Zhou Weiqing preguntó de repente. Todos estaban diciendo constantemente que un maestro de joyas de atributo demoníaco de primera generación es capaz de igualar los 3 grandes atributos santos. ¿Significa eso que, como de maestro de joyas de atributo demoníaco de primera generación, aunque use el atributo demoníaco, las otras 4 tierras grandes santas no me causarán ningún problema? Pequeña bruja pensó durante un rato antes de decir: no hay ningún daño en que te lo diga, pero eso significa que me debes un favor. Para que las 4 grandes tierras santas acepten cualquier joya con el atributo demoníaco, no es necesario ser de la primera generación. Solo debes tener control de tu cambio demoníaco. Cuanto más pura es la línea de sangre, más fácil es controlar el cambio demoníaco, especialmente a través del manual secreto de nuestra secta. Zhou Weiqing preguntó con curiosidad:
¿Cuántas personas en la secta del demonio celestial pueden controlar el cambio demoníaco entonces? Pequeña bruja lo miró exasperadamente antes de decir, es un secreto de nuestra secta, ¿cómo podría decirte así? A menos que te unas a nuestra secta no lo diré. Sogeiki, no importa lo que pienses, no se puede cambiar el hecho de que usted es un maestro de joyas demoníacas, y nosotros los maestros de joyas demoníacas solo podemos sobrevivir día a día. De lo contrario, solo se consideraría un pagano, una persona a la cual cazar. Si estás dispuesto a unirte a nuestra secta, puedo tomar la decisión de que no tendrás que pasar por ningún sellado, mientras puedas practicar con éxito nuestro manual secreto y controlar tu cambio demoníaco. Yo me casaré contigo y te convertirás en el heredero de la secta. Mientras hablaba hasta ese punto, su hermoso rostro se ruborizó profundamente. Deberías saber que, aunque nuestra secta del demonio celestial es la más débil entre las 5 grandes tierras santas, somos una poderosa tierra santa con miles de años de herencia y recursos. Al convertirse en el líder de la secta, estarás liderando uno de los principales poderes del mundo entero. Viendo el rubor en su cara, Sogeiki dijo en un tono serio, tu sugerencia es muy tentadora, y definitivamente me encantaría tener el poder de una gran tierra santa detrás de mí. Por desgracia, si fuese cualquier otra gran tierra santa, habría estado de acuerdo, pero me temo que no puedo hacerlo por la secta del demonio celestial. Eso es porque, no importa qué, ninguno de ustedes puede salir y mostrarse bajo el sol. Tú, dijo la pequeña bruja enfadada. ¿Qué quieres por estar de acuerdo? Sogeiki dijo impotente. Realmente no soy capaz de ayudarlos. Ya tengo una prometida, y no la defraudaré. Pequeña bruja dijo de manera burlona. No me digas eso, Minhua ya me dijo que tan pervertido eres. ¿Cuál es el punto de actuar como un caballero ahora? Sogeiki sonrió y dijo. Tienes razón, soy pervertido, pero definitivamente no quiero convertirme en un simple caballo de monta. Puedo sentir tu sinceridad y creo que no importa qué condición yo dé, tú darás tu mejor esfuerzo para cumplirla. Sin embargo, realmente no puedo estar de acuerdo con eso. La única garantía que puedo darte es que mientras no ayudes al Imperio Calice, no seremos enemigos. En cuanto a ser amigos, tendremos que ver cómo las cosas se desarrollan en el futuro. La pequeña bruja dijo con enojo mientras daba un giro de su boca. Como maestro de joyas demoníaco, no estás ni siquiera un poco interesado en nuestras artes secretas. Después de todo, este es un gran atributo santo comparable a los otros 3 grandes atributos santos. Si se usa bien, nuestro atributo demoníaco puede ser incluso más potente en términos de capacidad ofensiva, en comparación con los otros 3. Sogeiki sonrió y dijo, por supuesto estoy interesado, sería un tonto si no lo estuviese. Sin embargo, sé que hay un costo para todo y no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Después de considerar todo, he decidido que es mejor para mí no tener las artes secretas por ahora. Si no tienes nada más, por favor, vete ahora, tengo que prepararme para mi próximo combate. Oh sí, tengo que recordarles, ya que han enviado gente para representar al Imperio Calice, si nos encontramos en el torneo Joya Celestial, no me reprimiré en absoluto. La pequeña bruja dio un y dijo, ¿retenerte? No pienses demasiado bien de ti mismo. Estás solo en el nivel de cultivo de 3 joyas. Un día, definitivamente vendrás a buscarme. Sogeiki sonrió y dijo, realmente no puedo esperar a que llegue ese día. La pequeña bruja dio otro humo enojado antes de girar y salir. Después de que la pequeña bruja se fuera, Sogeiki se sentó allí, sumido en sus pensamientos. A pesar de que su aspecto hoy parecía una simple visita de reclutamiento, o tal vez solo una ofrenda de paz para despejar el aire, en verdad le había contado a Sogeiki muchas cosas. Lo más importante que había aprendido era que la secta del demonio celestial estaba en un apuro. Al igual que lo que la pequeña bruja había dicho, él era solo un mero maestro de 3 joyas. Para que la secta del demonio celestial enviara a su chica santa a buscarlo y en realidad darle cualquier promesa, mostraba lo terrible de la posición en la que estaban, y lo desesperados que estaban. Aunque sabía que su talento era extraordinariamente destacado, no era tanto como para que alguna de las otras grandes tierras santas bajara por sí misma a buscarlo, mucho menos con tantos beneficios. En cuanto a las artes secretas del atributo demoníaco de las que la pequeña bruja mencionó, aunque Sogeiki realmente quería aprender eso, lo que la pequeña bruja no sabía era que su atributo demoníaco era diferente a cualquier otro maestro de joyas demoníaco. No había despertado el atributo por sí mismo, sino que había sido heredado de la perla negra. Sogeiki no estaba completamente seguro de lo que la perla negra le había dado, pero al menos sabía que su atributo demonio ya tenía la habilidad de devorar, que había aparecido por su cuenta y no había sido almacenada por él. Además, ese día cuando Fat Cat había nivelado, su atributo demoníaco había evolucionado de alguna manera.
Como tal, su sed a las artes secretas del atributo demoníaco no era tan fuerte. Después de un simple pensamiento, Sogeking se calmó, mirando a Fat Cat, que estaba de nuevo estirada en la cama, con los ojos cerrados. Sabía que con sus actuales niveles de poder, era inútil pensar demasiado en las complejidades de las 5 grandes tierras santas. Era mucho más importante para él mejorar ahora mismo. Una vez más, Sogeking comenzó su entrenamiento de temple de habilidades. Una luz verde afilada comenzó a parpadear en su habitación. Sogeking descubrió que no solo le ayudó en la comprensión de los misterios profundos de la habilidad y el atributo, sino que también mejoró su velocidad de cultivo por varias veces. Después de todo, había llegado a la primera etapa de la energía celestial Shen no hace mucho tiempo. Sin embargo, podía sentir que ya estaba a punto de romper otra vez. Tal velocidad de cultivo era definitivamente impensable. Otro beneficio de la técnica de la deidad inmortal fue mostrado. Binger se había ido, y la presión que Shen Guantianyue le había dado le había hecho ignorar ese miedo que tenía sobre el dolor al romper los puntos de acupuntura de la muerte. Mientras alcanzara los límites de su energía celestial, rompería sin dudarlo y comenzaría en la tercera sección de la técnica de la deidad inmortal. Otros 3 días pasaron, y una vez más era el momento para el próximo combate del torneo. La plaza estaba nuevamente llena de público. Todos charlaban sobre la principal atracción del día, la lucha más destacada. Naturalmente, esa era la lucha entre los 2 grandes imperios, Sogeking y el Imperio Feili contra el Imperio Baida. Esta era probablemente la pelea más importante en todos los preliminares. Después de todo, en las eliminatorias preliminares, los cabeza de serie por lo general ni siquiera tenían que luchar. Además, con la historia añadida y la enemistad entre estos 2 grandes imperios, uno podría imaginar lo duro y mortal que sería la lucha. En las 2 primeras rondas del torneo, el Imperio Feili solo había enviado a 4 miembros. Sin embargo, hoy, todos ellos asistieron, por supuesto, además de Shen Guanbinger, que había sido llevada por Shen Guantianyue. Bajo el liderazgo de Lin Tianao, Sogeking, Borracho Bao, Crow, Pequeño 4, Xiaoyan y Epapao llegaron a los terrenos del torneo. Lo primero que hicieron fue recuperar sus ganancias de sus apuestas en la última ronda. Naturalmente, el que más ganó fue Epapao. Sus 500.000 monedas de oro se convirtieron en 650.000 monedas de oro. De manera similar, los 400.000 de Sogeking se convirtieron en 520.000 monedas de oro. Los otros también tenían un retorno satisfactorio correspondiente. Una vez más, los 7 no vacilaron en apostar todas sus ganancias sobre sí mismos una vez más. Esto no era solo confianza en sí mismos, sino también un empujón sobre sí mismos, para presionarlos para que ganaran. Las 2 primeras peleas del equipo de batalla del Imperio Baida fueron buenas para ellos también. Se habían rendido al equipo de batalla Dandun, y para el otro, solo habían enviado a 2 miembros para ganar la victoria de una manera aplastante. Como tal, ambos equipos tenían probabilidades casi iguales hoy. Las probabilidades en el equipo de la batalla de Feili eran 1-1, 8, y 1-1, 9 para el equipo de la batalla de Baida. La razón por la que estaba favoreciendo ligeramente al equipo de batalla Feili era porque eran el equipo en la 5 posición hace 3 años. Así como el hecho de que algunos de sus miembros del equipo ni siquiera se habían visto antes. Así como los miembros del equipo de batalla Feili habían terminado de hacer sus apuestas, otro equipo llegó también, vestido con uniformes amarillos. En sus uniformes amarillos había un forro de hilo de plata y bordado de plata en el pecho del símbolo del imperio. Cuando los equipos adversarios se vieron, el aire entero se llenó de tensión ardiente. Eso fue naturalmente porque el equipo vestido de amarillo era el equipo de batalla de Baida. Los 8 de ellos caminaron adelante a los miembros del equipo de Feili. También estaban aquí para hacer sus apuestas. La mirada de su líder aterrizó en Lin Tianao y sonrió diciendo: «Hermano Tianao, ha pasado mucho tiempo. Parece que esta vez eres el líder del equipo de batalla de Feili». Este líder era extremadamente enorme, incluso más alto que Lin Tianao, aunque tal vez no tan bien construido. Con cejas espesas y ojos grandes con labios finos, dio la impresión de ser un personaje áspero. Sus manos eran anchas, igualando su marco ancho, dando hacia afuera una sensación afilada, un contraste con el estable Lin Tianao, con un carácter un poco introvertido. Lin Tianao dijo solemnemente: «Eso es correcto, yo soy el líder. Lang Xie, ha pasado mucho tiempo». Ambos se dieron la mano. Cuando sus grandes manos se juntaron, los miembros de ambos equipos pudieron sentir claramente que el aire casi explotaba en ese instante. La fuerza de las 2 palmas hacía que la luz del aire pareciese casi retorcida. El apretón de manos duró casi 3 segundos antes de soltarse al mismo tiempo.
De la superficie, parecía que nadie había perdido, ninguno tenía algún cambio en sus expresiones. Lang Xie continuó sonriendo, diciendo, «Hermano Tianao, vamos a reunirnos en el escenario entonces». Después de decir eso, pasó su mirada a través de los miembros del equipo de batalla Fei Li, antes de volver al stand de apuestas y decir, «Pongo 1.000.000 de monedas de oro en el equipo de batalla Gaida». El borracho Gao se acercó más a Lin Tianao, diciendo suavemente, «Jefe, él está tratando de mostrarse». Lin Tianao dijo pasivamente, «Tienes razón. Vamos a reunirnos en el escenario para dejar que nuestros combates hablen. Vamos». A pesar de que su lucha no había comenzado, el olor a pólvora entre los dos ya era muy grueso, la tensión y la enemistad era clara entre los dos lados a medida que pasaban el uno al otro. Entre los 7 miembros restantes del equipo de batalla de Fei Li, únicamente Zhou Weiqing no era realmente un ciudadano del imperio de Fei Li, aunque incluso él había sido influenciado por sus compañeros. Podía percibir claramente cuán diferente era el estado de sus compañeros. No era solo emoción, también era esa necesidad pura de ganar, tanto que sus ojos estaban todos rojos. Incluso Lin Tianao, que era normalmente muy estable y poco emocional, estaba claramente agitado, mientras caminaba con energía hacia su casa de descanso. Cuando se sentaron, Pequeño 4 rápidamente habló. «Jefe, ¿cuál es el plan?» «Pelearemos todos». Sin necesidad de ninguna charla, todos los miembros del equipo de Fei Li estaban ansiosos por pelear. Lin Tianao dijo solemnemente. «Solo quiero recordar a todos que en cada torneo Joya Celestial, siempre y cuando nuestro imperio Fei Li haya batallado contra el imperio Baida, siempre ha habido derramamiento de sangre. Ambas partes definitivamente no se detendrán, ni mostrarán piedad, muchas vidas se han perdido en ambos lados en la historia de este torneo. Por la gloria de nuestro imperio, incluso si tenemos que sacrificarnos hoy, no debemos perder. Por la gloria del imperio». Además de Zhou Weiqing, todos los miembros del equipo gritaron de inmediato, a un volumen tal que todos los equipos que los rodeaban pudieran escucharlos. Por supuesto, el equipo de batalla Gaida que estaba en camino a su propia casa de descanso también podía escucharlos. Lang Xie dio un frío, gritando en voz alta, «Victoria Baida». Y sus miembros del equipo también gritaron en voz alta al unísono. El resto de los equipos de batalla no pudieron evitar revelar una sonrisa. La pelea aún no había comenzado, pero los dos equipos, cuya pelea todos esperaban, ya estaban chocando. Sin lugar a dudas, esto sería un choque de titanes, una de las peleas más letales hasta el momento. Los ojos de Lin Tianao se estrecharon. Nadie sabía cuándo sus manos se habían apretado en puños apretados. «Líder, déjame ser el primero», dijo Gao borracho emocionado. «Mis heridas ya están sanadas. Incluso si muero, definitivamente voy a ser capaz de matar a uno de esos cretinos del imperio Baida». Lin Tianao bajó la cabeza, mirando sus puños apretados. Pareció perdido en sus pensamientos por unos momentos, antes de que finalmente decir solemnemente, «La lucha de hoy, dejaré la dirección a Weiqing. Se ha demostrado a sí mismo y no puedo mantener una cabeza clara hoy. Weiqing, organiza la pelea de nuestro equipo hoy». «Yo». Zhou Weiqing se sorprendió. No esperaba que Lin Tianao dijera algo así, todos los miembros se voltearon hacia él, como si fuesen bestias salvajes hambrientas, haciendo que Zhou Weiqing sintiera un escalofrío por su espina dorsal. Dando una amarga sonrisa, dijo, «Líder, esto no es una tarea fácil. En primer lugar, debo obtener toda su seguridad de que van a escuchar todas mis instrucciones. No importa quién envíe, ni qué instrucciones dé, deben seguirse al pie de la letra para que esto funcione». Lin Tianao asintió con la cabeza y dijo, «No hay problema. Voy a garantizar eso. Ahora eres el líder del equipo. No importa quién envíes, escucharemos tu arreglo». Zhou Weiqing dijo, «¿Todo el camino a las tácticas individuales?» A estas alturas, borracho Gao estaba demasiado ansioso y exclamó, «Weiqing, deja de hablar basura. Apresúrese y habla». Zhou Weiqing asintió con la cabeza, volviéndose hacia Lin Tianao y diciendo, «Líder, si fuese usted, con su estado de ánimo actual, ¿a quién enviaría primero?» Lin Tianao pensó durante un tiempo antes de decir, «Si todo el mundo estuviera en plena fuerza y no lesionado, definitivamente dejaría que Xiao Yan peleara primero. Él es probablemente el segundo más poderoso en todo el equipo. Esta primera ronda es extremadamente crítica, especialmente para la moral del equipo, de hecho, es cierto para ambos lados. Después de todo, ¿quién no querría un comienzo auspicioso?» Zhou Weiqing sonrió y asintió antes de decir, «Muy bien. En ese caso, para la primera pelea, Ye Papao, lucharás». «¿Qué?» Casi todos exclamaron al mismo tiempo, mirando fijamente a Zhou Weiqing con los ojos muy abiertos.
Sin duda, entre todo el equipo, Papao era probablemente el más débil. A pesar de que estaba en el nivel de cultivación de 4 joyas, en términos de fuerza de combate no era rival para las 3 joyas de Soul King y Crow, mucho menos los otros miembros. Aunque Papao estaba sediento por pelear, él definitivamente no esperaba que él sería asignado a esta importante primera pelea. Después de un momento de shock, Papao se recuperó rápidamente, corriendo a Soul King con alegría y diciendo, Wei King, en el futuro, eres mi hermano. No te preocupes, incluso si tengo que sacrificar mi vida, voy a asegurar que la gloria de nuestro imperio se muestre en el escenario. No importa qué, aseguraré la victoria. Papao estaba emocionado, pero Borracho Bao estaba ansioso. De acuerdo con el plan de Lin Tianao antes, Xiaoyan habría sido asignado. Sin embargo, ya que Xiaoyan no se había recuperado completamente, mientras que sus propias lesiones estaban casi completamente curadas, como la siguiente cultivación más alta, debería haber recibido la primera pelea. Por desgracia, Soul King había asignado a Papao a luchar en su lugar. ¿Cómo podría no estar ansioso? Con un rápido paso hacia adelante, agarró a Soul King, exclamando, Wei King, no te ofendí antes de esto, ¿correcto? ¿Por qué no me dejas pelear primero? Soul King lo miró exasperadamente. ¿Eres el líder o soy el líder? Ya que todos ustedes ya estuvieron de acuerdo en dejarme dirigir esta pelea, entonces deberían escuchar mi arreglo. Lin Tianao dijo solemnemente. Wei King, esta es una pelea importante, ¿estás seguro? Soul King hizo a un lado a Borracho Bao. En términos de pura fuerza física, Borracho Bao no era naturalmente un partido para él. Caminó delante de Papao, diciendo en serio. Señor, esta vez tendrás que pasar por la ignominia. Por la victoria del equipo, ¿eres capaz de sacrificar tu honor personal? Papao comenzó. ¿Qué quieres decir? Soul King dijo solemnemente. Para la primera pelea, quiero que solo pongas una lucha simbólica, aprovecha tus habilidades más poderosas lo antes posible y hago tanto daño como puedas antes de rendirte. Su trabajo principal es asegurarte de permanecer ileso antes de rendirte. Soul King podía sentir la sorpresa, la decepción, el desconcierto, la confusión y hasta la ira de todos, y dijo seriamente, si nuestro objetivo de hoy es simplemente derrotar al Imperio Baida y entrar en los 8 primeros, creer que con el plan original del líder tenemos el poder de hacerlo. No lo dudo en absoluto. Sin embargo, ¿nuestro objetivo principal es solo el top 8? No. Nuestro objetivo es entrar en los 4 primeros, para entrar en la Isla Joya Celestial. Como tal, tenemos que hacer uso de la estrategia y la táctica contra el Imperio Baida. Todavía hay un tiempo antes de que comience nuestra lucha, así que simplemente explicaré mi idea. Si todo el mundo piensa que es viable, entonces lo haremos. Si no, devolveré el comando al líder. ¿Mi plan va así? Muy rápidamente, toda la casa de descanso del equipo de batalla Fei Li cayó en silencio. Mientras explicaba su plan, Soul King puso sus grilletes espaciales con el fin de evitar que alguien escuchara. Si cualquier forastero mirara en la casa de descanso del equipo de batalla Fei Li, verían a cada miembro del equipo con miradas extrañas y cambiantes en sus caras, del desconcierto, a la sorpresa, a la emoción, y finalmente al fanatismo. Su mirada Soul King cambió lentamente de mirar a un lunático, a la alabanza y hasta el temor. El tercer día del torneo de joyas celestiales finalmente comenzó. Sin embargo, la audiencia no estaba muy interesada en la lucha frente a ellos, ya que todo el mundo esperaba que el combate relevante comenzara. Se rumoreaba que las apuestas de hoy habían totalizado una cantidad hasta ahora inaudita, especialmente en el combate de la batalla del Imperio Fei Li contra el Imperio Baida. Por supuesto, no importaba qué lado ganara, los funcionarios del Imperio Song Tian eran los mayores ganadores. Partido tras partido terminaba, la multitud se puso más y más emocionada. Cuando el juez finalmente anunció que el tan esperado combate había comenzado, la multitud estalló en una alegría ensordecedora. Incluso en el Imperio Song Tian, el número de maestros de joyas celestiales palidecía en comparación con el gran número de ciudadanos. El porcentaje era más o menos lo mismo alrededor del mundo entero. Por supuesto, con su prosperidad y poder, la mayoría de los ciudadanos todavía estaban relativamente familiarizados con el mundo de los maestros joyas celestiales, sus conocimientos y ojos eran definitivamente mejores en comparación con otros ciudadanos regulares del imperio, estaban ansiosos por ver algunas peleas de alto nivel. Por desgracia, las principales peleas del torneo Joya Celestial se llevaban a cabo en la Isla Joya Celestial, y no podían verlas. Como tal, estaban extremadamente felices y ansiosos cada vez que las eliminatorias preliminares tenían partidos tan emocionantes. Tanto el Imperio Baida como el Imperio Fei Li eran famosos y bien conocidos por su enemistad. ¿Cómo podría el público no estar emocionado?
Ye Papao se levantó y caminó lentamente hacia el escenario. Como el miembro representativo, su rostro estaba tranquilo, sus ojos sin expresión y caminó con firmeza por delante. En cuanto al equipo de Batalla Gaida, su representante para este partido era una señora joven que parecía estar alrededor de los 26 años. Su mirada era media, tal vez incluso con un poco de envejecimiento prematuro, con pelo amarillo marchito, no muy atractivo en lo absoluto. Sin embargo, sus ojos eran muy singulares, tenían una extraña oscuridad profunda dentro de ellos. Sus movimientos eran suaves y graciosos mientras subían al escenario, sin hacer ruido, como si fuera un espíritu flotando en el escenario. Mirando a la joven, el corazón de Ye Papao se aceleró con cautela. Al mismo tiempo, no podía dejar de sentir admiración por los arreglos de Zhou Weiqing. Sin lugar a dudas, esta jovencita era una de las mejores potencias del equipo de Batalla Gaida. Al igual que Lin Tianao dijo, frente a una pelea, tanto él como Lang Xie estaban lujuriosos por la victoria, estaban especialmente decididos a conseguir el primer combate. Esta vez, el líder del equipo de Batalla Fei era Zhou Weiqing y no Lin Tianao. Cuando Lang Xie vio que el miembro enemigo en el escenario era Ye Papao, su rostro cambió. Estaba claro que por lo general la primera pelea entre sus dos imperios era por lo general al menos en el nivel de 5 joyas. Sin embargo, Ye Papao había mostrado su nivel de cultivación en los partidos anteriores, era solo un maestro de joyas celestiales de 4 joyas. Sin embargo, esa sorpresa solo duró un momento antes de que Lang Xie lo rechazara. Después de todo, el par de Zhou Weiqing y Crow tenían simplemente 3 joyas, y ya habían mostrado su poder anteriormente. Tal vez Ye Papao tenía también alguna fuerza oculta que era comparable a la de 5 joyas, podría tener algunas técnicas secretas. Lang Xie había hecho un montón de investigación sobre los miembros del equipo de Batalla Fei Li, y en sus ojos, la mayor amenaza era, naturalmente, el líder Lin Tianao. Sabía que era casi igual a Lin Tianao, o tal vez incluso un poco más débil. Después de todo, hace 3 años, también había asistido al anterior torneo Joya Celestial, había visto a Lin Tianao. En ese momento, Lin Tianao acababa de alcanzar el nivel de cultivación de 4 joyas, pero su conjunto ensamblado había dejado definitivamente una profunda impresión en los miembros del equipo de Batalla Gaida de ese tiempo. Por desgracia, los dos imperios no se habían reunido en combate hace 3 años, como tal, no tenía una clara comprensión de los poderes exactos de Lin Tianao. Lang Xie era una persona cuidadosa, como tal planeó considerar el poder de Lin Tianao como sin describir. Sin embargo, todavía estaba decidido a tomar la primera victoria. Como líder, él no sería el primero en subir al escenario, y creía que ambos bandos definitivamente lucharían todo el camino hasta la 5ª pelea. Las 2 últimas rondas eran definitivamente las peleas determinantes, mientras lograra 2 victorias en las 3 primeras peleas, podría forzar a Lin Tianao a pelear la 4ª pelea. Incluso si perdía en la 1, podría tomar la última pelea y asegurar una victoria con facilidad. Sin embargo, el arreglo de Lin Tianao lo había sorprendido. ¿Podría Ye Papao con su nivel de cultivo de 4 joyas ser más poderoso de lo esperado? Mientras Lang Xie se hablaba a sí mismo, la lucha oficialmente comenzó. Equipo de Batalla Fei Li. Ye Papao. Equipo de Batalla Gaida. Qin Qian. La joven del equipo de Batalla Gaida, un nombre bastante único. Apenas el juez proclamó el inicio de la lucha, Ye Papao no dudó en lanzar sus ataques. No tenía ninguna estrategia ni siquiera pensamientos de conservar energía, desde el principio lanzó todo lo que tenía. La temperatura del aire cayó dramáticamente cuando Ye Papao lanzó una habilidad de congelación hacia Qin Qian. Tal área de habilidad de área que afectaba la temperatura del entorno no era algo que pudiera ser esquivado. Bajo el esfuerzo máximo de Ye Papao, la temperatura bajó rápidamente. Al mismo tiempo, 3 escudos de hielo se formaron delante de él mientras volaba hacia atrás, su equipo consolidado se unía alrededor de él, incluyendo el bastón en sus manos, llevando su poder de combate al máximo mientras usaba toda su energía celestial. En los ojos de los maestros de las joyas celestiales ordinarios, las acciones de Ye Papao eran bastante decentes. Frente a un oponente desconocido, había durado el menor tiempo en lanzar tanto un ataque como una defensa, retrocediendo y dándose tiempo para reaccionar. Sin embargo, a los ojos de luchadores expertos como Lang Xie, solo un término podría ser utilizado para describir las acciones de Ye Papao. Sin valor. La razón era simple, tales acciones eran demasiado para su energía celestial. Frente a Ye Papao, Qin Qian ya había lanzado sus joyas celestiales. Hacia las acciones de Ye Papao, ella no estaba preocupada en lo absoluto. Aunque la habilidad de Aura la afectaría un poco, mientras ella estuviera circulando su energía celestial para bloquear el frío, reduciría enormemente el efecto sobre ella.
Eso era especialmente así, ya que había una brecha entre sus niveles de cultivo. Ella era un maestro de joyas celestiales de 5 joyas después de todo. Cuando las 5 joyas físicas de Jade Dragonstone giraron alrededor de su muñeca, las piedras del atributo agilidad brillaron con una débil luz verde. Qin Tian miró el escudo de hielo alrededor de Ye Papao con desprecio mientras levantaba su mano izquierda. Un resplandor oscuro y sombrío voló hacia Ye Papao instantáneamente, casi como un puente que conectaba a los dos. Las artes malditas. Aunque Ye Papao no sabía exactamente qué habilidad Qin Tian había utilizado, era definitivamente una de las artes malditas del atributo oscuridad. Sin lugar a dudas, este joven tenía uno de los atributos mayores, la oscuridad. Una expresión extraña apareció en el rostro de Ye Papao. Sus siguientes acciones fueron aún más desconcertantes y casi insondables para el público. Al levantar la mano derecha, los 3 escudos de hielo comenzaron a deslizarse hacia su oponente, ignorando totalmente la maldición e incluso no intentó defenderse. Para entonces, su habilidad de congelación ya había causado que se formara una capa de hielo alrededor de toda la etapa. Eso permitió que su escudo de hielo se deslizara a lo largo de una velocidad bastante rápida. Cuando la sombra negra envolvió rápidamente a Ye Papao, sintió que su cuerpo se volvía frío, como si la conexión entre él y su equipo consolidado estuviese disminuida y todo su cuerpo se ralentizó un poco. Toda la audiencia podía ver que después de ser afligido por la maldición, un símbolo negro apareció en la frente de Ye Papao. En la casa de descanso, Zhou Weiqing murmuró para sí mismo: maldición de la lentitud. Desacelerando el oponente ya sea en velocidad física, como también en la velocidad de circulación de la energía celestial. Una habilidad de oscuridad de 5 estrellas, una habilidad de control decente. Por supuesto, esta maldición de la lentitud no era comparable a su propia maldición de la perdición. Viendo los 3 escudos de hielo deslizándose hacia ella, Qin Tian dio un frío. Su pierna golpeó el suelo mientras ella volaba en el aire. Sus joyas físicas eran de atributo agilidad después de todo, su velocidad y sus habilidades de salto eran definitivamente de primera categoría. Sin embargo, nadie esperaba lo que vendría después. Justo cuando Qian Qin saltó al aire, los 3 escudos de hielo repentinamente explotaron, rompiéndose en una niebla helada que se elevó en el aire. La reverberación de la explosión también envió a Qin Tian a girar incontrolablemente por un momento, solo el tiempo suficiente para que la niebla helada le envolviese. Capítulo 80 Batalla hasta la muerte. Equipo de batalla Vaida. Aunque Ye Papao había sido golpeado con la maldición de lentitud, todavía confiaba en su estrategia de batalla. Tan pronto como sus escudos de hielo explotaron bajo su mando, ya había desatado otra habilidad de congelación una vez más, haciendo que la niebla helada alrededor de Qin Tian se consolidara alrededor de ella. La audiencia podía ver claramente un gran bloque de hielo formándose alrededor de ella en el aire y justo en medio del hielo había una masa de luz negra. Un fuerte choque resonó cuando el hielo cayó al suelo. Con un rápido paso hacia adelante, Ye Papao apareció delante del bloque de hielo, poniendo sus manos sobre él, introduciendo toda su energía celestial a su máxima capacidad mientras manipulaba la habilidad de congelación. Estaba fortaleciendo el hielo y bajando su temperatura. Su energía celestial estaba drenándose a un ritmo insano, como si el dique de un río hubiese sido destruido y el agua empezara a surgir. No se estaba guardando nada en lo absoluto. Al otro lado, Lang Xie miraba fijamente el campo de batalla con la frente fruncida. ¿Qué está haciendo? Con su nivel de cultivación, ¿está tratando de ganar con tal habilidad de congelación? ¿Qué iluso? Lo máximo que puede hacer es drenar la energía celestial de Qin Tian. Poco sabía Lang Xie que de hecho Zhou Weiqing le había dado a Ye Papao esa misión exacta, drenar la energía divina a Qin Tian con lo mejor de sus habilidades. A medida que pasaba el tiempo, la pelea estaba bloqueada en un punto muerto. Sin embargo, todo el mundo podía ver claramente que la luz negra dentro del hielo estaba creciendo más fuerte, mientras que el hielo de Ye Papao empezaba a mostrar pequeñas grietas. Era obvio que el hielo no podría retenerla por mucho más tiempo. De repente, Ye Papao cerró en voz alta, el equipo consolidado en su cuerpo desapareció, su rostro se puso cada vez más pálido y ceniciento, dio unos pasos hacia atrás, diciendo débilmente: estoy sin energía celestial. Me rindo. Después de decir eso, ni siquiera esperó a que el hielo se rompiera, saltando rápidamente del escenario y volvió de regreso a la casa de descanso. La gruesa luz negra se extendió rápidamente por todo el campo mientras el enorme bloque de hielo se rompía, enviando fragmentos de hielo volando en todas direcciones. El cuerpo de Qin Tian apareció en medio de la luz negra, mientras la luz corroía el hielo restante, haciendo que desaparecieran. Sus ojos estaban inyectados en sangre, casi emitiendo una extraña luz roja. Imperio Fei Li, son todos unos cobardes.
Aunque ya había ganado la primera pelea, no podía sentir ningún ápice de alegría por la forma en que había ganado en absoluto. Cuando Papá había saltado del escenario, había sentido como si hubiese sido engañada de alguna manera. Podría parecer que había ganado con tanta facilidad, pero en realidad, ni siquiera había utilizado alguna técnica o estrategia, tampoco pudo usar ninguna de sus formidables habilidades de combate. Papá había golpeado primero y con su estrategia forzó a un punto muerto y a una situación donde ambos estaban desperdiciando enormes cantidades de energía celestial. En ese momento, no tenía otra opción que usar una gran parte de su energía celestial para liberar el atributo oscuridad a fin de bloquear el hielo, de lo contrario podría haberse lesionado y causado un resultado aún peor. Se podría decir que desde el principio, Papá no había planeado ganar, sino drenar la mayor energía celestial posible, había tenido éxito. Acompañando el grito enojado de Qin Qian, los gritos amonestadores también se podían escuchar desde el entorno. La audiencia había estado esperaban peleas emocionantes, pero esta primera batalla había sido definitivamente decepcionante. Esto fue aún más para los que habían apostado por ellos. Zhou Weiqing le dio un pulgar a Papao. Señor, bien hecho. Su control sobre sus habilidades realmente ha mejorado. Creo que incluso si realmente peleabas, podrías tener alguna oportunidad de ganar el dinero. Papao oyó los gritos amonestadores, después dijo con una sonrisa amarga. Solo espero que cuando vuelva a casa, mi papá no me regañe. Un acto tan humillante, por favor, no me busquen para hacer eso de nuevo, por favor. En las peleas futuras, necesito recuperar mi cara. Zhou Weiqing asintió con la cabeza, con un brillo en sus ojos. Luego dijo solemnemente, para la segunda ronda, Crow, es tu pelea. De acuerdo. Crow saltó de su asiento con entusiasmo. La silla que apenas sostenía su peso de 600 jin se rompió por el brusco movimiento. Zhou Weiqing dijo seriamente, Crow, esta es una lucha extremadamente crítica para que mi plan tenga éxito. No importa qué, tienes que ganar. ¿Lo entiendes? Crow sonrió, mirando a Zhou Weiqing mientras decía, no te preocupes. Definitivamente no voy a perder. Después de decir eso, Crow se volteó y caminó hacia el escenario, ascendiendo rápidamente. Aunque Lang Xie sintió que había algo malo en su primera victoria, no pudo evitar tener una sonrisa en su rostro. Esto no era un maratón de peleas después de todo, solo necesitaban ganar 3 de las 5 peleas. Ganar la primera ya le daba una gran ventaja, así que decidió continuar con su plan original y enviar al segundo miembro de su equipo. Mientras ambos bandos subían al escenario, el miembro del equipo de batalla Gaida era un compañero corto pero robusto. Tenía solo 1,60 metros de altura, pero sus hombros eran casi tan anchos como la longitud de su cuerpo. Sus brazos eran gruesos y musculosos, con un chasquido de su muñeca, 4 joyas físicas de jade se transformaron en una espesa niebla, antes de que 2 grandes y pesados martillos aparecieran rápidamente a su alcance, sus armas consolidadas. Eran 2 martillos pesados, no eran tan grandes como los de Zhou Weiqing, pero aún así tenían más de 1 ki de diámetro. Junto con su marco bien construido, daba una vista bastante rara. Crow, en el momento en que vio que este hombre robusto tenía 2 joyas físicas consolidadas con un par de martillos, un brillo pasó por sus ojos. Sonriendo, sacó las 2 hachas legendarias y gritó, pequeño, ¿por qué quieres competir en fuerza física conmigo? Competiremos. Yo, tu padre, nunca he tenido miedo de nadie en términos de fuerza física. Tú eres una gran chica, pero no pienses que soy pequeño, porque en términos de eso, soy muy poderoso. ¿No has oído hablar del término, pequeño pero poderoso? Mientras él decía eso le dio una mirada lasciva. Crow golpeó sus hachas enfrente de ella, dando un fuerte choque como ella sabía darlos, exclamó también, sin retroceder. Pequeña, esta vieja madre hará un sándwich contigo a muerte. Vamos. Al oír las 2 palabras de intercambio, el juez inmediatamente estalló en sudor frío. Estaba casi sospechando sobre por qué estaban aquí los dos. Rápidamente, él gritó. Ambos lados, tengan en cuenta sus palabras, si no voy a suspender a los 2. No olviden que representan a sus imperios. Preséntese. Al oír la advertencia del juez, tanto Crow como el valiente compañero del equipo de batalla Gaida se controlaron. Equipo de batalla Fei Li, Crow. Equipo de batalla Gaida, Xu Chuan. El juez no se molestó en recordarles nada más, diciendo rápidamente, comiencen. Luego saltó de nuevo, no queriendo quedar atrapado entre los 2. Tan pronto como el juez gritó, Xu Chuan golpeó los pies en el suelo. Tony, su cuerpo corto se lanzó como una bala de cañón, sus martillos golpeando hacia abajo desde el cielo hacia la cabeza de Crow.
En una extraña coincidencia, las joyas elementales de Xuchuan también eran de atributo fuego. Su ataque aparentemente simple no era tan simple como parecía. Con un nivel de 4 joyas, tenía uno de los niveles de cultivo más bajos en todo el equipo de batalla Gaida, pero al igual que él dijo, era similar a Crow, su fuerte era la fuerza física. Cuando saltó al aire, unas sombreras de forma redonda aparecieron alrededor de sus hombros. Naturalmente, esos eran sus otros 2 equipos consolidados. Más importante aún, los 4 equipos consolidados tenían zócalos, todos eran claramente, por lo menos, de nivel gran maestro o superior. En este punto, los 4 se iluminaron con una luz roja brillante, mientras sus hombros estaban envueltos en una luz roja ardiente, su cuerpo entero volaba en el aire, pareciendo una enorme bola de fuego redonda. La luz en los ojos de Crow se brilló y separó las piernas en una postura de batalla, con las hachas en sus manos moviéndose hacia arriba mientras gritaba, «¡Abrir!». Con una fuerte explosión que reverberó en los oídos de toda la multitud, y que casi sacudió la plaza. Los miembros del equipo de batalla en sus respectivas casas de descanso, que eran los más cercanos al escenario, en ese momento, muchos de sus oídos estaban zumbando, tuvieron que circular rápidamente la energía celestial para proteger su audición. Cuando las hachas y los martillos chocaron, Xuchuan salió disparado hacia arriba, mientras que los pies de Crow se hundieron profundamente en el escenario. En el momento siguiente, Xuchuan volvió a golpear, las hachas y los martillos chocaron continuamente, una feroz luz ardiente chispeaba constantemente, acompañando los ruidosos choques explosivos y choques de fuerza continua se produjeron en el escenario. Xiaoyan, sentado junto a Zhao Weiqing, exclamó de repente, cambiando su rostro. Son las artes secretas del guerrero de fuego. ¿Alguien ha cultivado realmente esa ruta? Zhao Weiqing preguntó con curiosidad. ¿Qué son las artes secretas del guerrero de fuego? Xiaoyan dijo solemnemente. Básicamente, las artes secretas del guerrero de fuego requieren que el maestro de joyas celestiales tenga el atributo fuerza y fuego, siendo el foco una poderosa fuerza física. Cuando cultivan, todas sus joyas físicas se consolidan con equipos que aumentan su fuerza. Al mismo tiempo, todas sus joyas elementales se almacenan con la misma habilidad, estallido de fuerza de la llama. Esta habilidad estallido de fuerza de la llama es realmente una habilidad muy simple, agrega simplemente fuerza explosiva a los ataques. Aunque esta habilidad solo está clasificada con 3 estrellas, tiene un aumento bastante obvio en la fuerza. Además, con las artes secretas del guerrero de fuego almacenar esta habilidad varias veces, aumenta la fuerza total, aunque tal vez no sea como el escudo ensamblado del jefe, todavía es capaz de aumentar su fuerza a un grado considerable, casi aterrador. Por supuesto, el inconveniente de este método de cultivo es que casi no hay posibilidad de romper a la 10ª joya. Es decir, su nivel en el futuro no podrá ser más alto que una etapa de nivel superior. Como tal, cualquier persona con talento excepcional no elegiría un método tan extremo de cultivación. Sin embargo, en los niveles inferiores, de hecho, tienen una gran ventaja sobre la mayoría, especialmente en el campo de batalla donde son casi imparables. Se rumorea que hace varios cientos de años, había un ejército formado por las artes secretas de guerreros de fuego, los cuales estaban todos en etapas de nivel superior. Aunque solo contaban con un centenar de personas, eran casi invencibles en el campo de batalla. Ni siquiera las potencias del Rey Celestial estaban dispuestas a enfrentarlas. Por ahora, no sabemos cuánto de los estilos de combate y los secretos de las artes secretas del guerrero de fuego Xuchuan ha dominado, pero no tenemos que preocuparnos mucho. Después de todo, el verdadero poder de las artes secretas de los guerreros del fuego por lo general solo puede brillar cuando llegan a la fase de Son. Escuchando la explicación de Xiaoyan, el interés de Zhao Weiqing en estas artes secretas fue definitivamente tocado. En verdad, estas llamadas artes secretas eran principalmente la coincidencia de equipos consolidados y habilidades almacenadas. El poder explosivo del fuego se fusionó con el atributo de fuerza, coincidían juntos. En palabras más ordenadas, teniendo a las joyas físicas y a las elementales entrándose en impulsar la misma dirección. Este era también el principio básico detrás de todos los maestros de joyas celestiales definitivos, como la agilidad definitiva de Shen Wanbinger. Zhao Weiqing era un maestro de equipos consolidados. Al oír hablar de estas artes secretas de los guerreros de fuego, era como si una puerta se abriera en su mente, ampliando sus horizontes y dándole mucho alimento para el pensamiento. Por supuesto, no era para sí mismo, sino más bien para sus compañeros de clase y seguidores que usarían sus pergaminos de equipos consolidados. Se podría decir que acababan de entrar en el mundo de los maestros de joyas, aunque no eran maestros de joyas celestiales y todavía tenían bajo nivel, eso también le permitiría darles forma. En este punto, la lucha en el escenario estaba llegando a su clímax.
Como un portador de las artes secretas del guerrero de fuego, la fuerza de Xu Chuan no era inferior a la de Crow. Como tal, con el tiempo se enfrentaron una y otra vez, las ondas de choque reverberaron alrededor de la plaza, causando que el resistente campo temblara. El rostro de Crow era tranquilo, las hachas en sus manos seguían girando con toda su habilidad marcial, golpeando fuertemente a los martillos de Xu Chuan que volaba en medio del aire, haciendo uso de la fuerza de sus golpes para permanecer en el aire, entonces utilizaba la fuerza descendente de sus golpes para aumentar su fuerza contra Crow. Tal concurso de fuerza era definitivamente un placer para la muchedumbre, los aplausos de la audiencia inundaron toda la plaza como olas. En comparación con la primera pelea, esta definitivamente despertó sus espíritus y disparó su sangre. En su casa de descanso, Zhou Weiqi, Lin Tianao y el resto del equipo sonreían. Sabían que, salvo sorpresas importantes, habían conseguido esta pelea. Aunque las artes secretas de Xu Chuan le habían permitido aumentar su fuerza a niveles aterradores, después de todo, solo eran aumentos de equipos consolidados y habilidades almacenadas. Por otro lado, Crow solo estaba usando la energía celestial para impulsarse a sí misma, principalmente usando su propio cuerpo heredado por ser un miembro de la tribu Cuervo Dorado. Ni siquiera había utilizado su equipo consolidado y sus habilidades almacenadas. Como tal, a pesar del aparentemente estancamiento, la disparidad en términos de gasto de energía celestial era enorme. Xu Chuan eventualmente se cansaría, aunque el nivel de cultivo de Crow era más bajo que el suyo y con una cantidad total de energía celestial menor, ella definitivamente sería capaz de sobrevivir, y para entonces, no habría duda de quién sería el vencedor. En cuanto a Xu Chuan, que estaba constantemente en medio del aire, podría parecer que estaba tomando la iniciativa al hacerlo, haciendo uso de la gravedad. En verdad, cualquier practicante experto podría decir que era en realidad Crow la que tenía la situación en la mano, obligándolo a ser incapaz de aterrizar. La fuerza de cualquier humano provenía de su físico, conectado a la tierra. Solo entonces podrían aprovechar el posicionamiento, su propia fuerza y desviando la fuerza del oponente. Con sus habilidades de combate marcial, Crow había sido capaz de obligar a Xu Chuan a permanecer en el aire, no le dio tiempo para frenar y recuperarse. Solo podía atacar continuamente y chocar con fuerza. Ella quería terminar esto tan pronto como fuese posible. Xu Chuan naturalmente entendió esto también. Por desgracia, la fuerza de Crow era demasiado aterradora, tanto como lo era su habilidad con las hachas. Una vez que había conseguido la ventaja, no era capaz de aprovechar nada para salir de la rutina. Aunque había visto todas las otras peleas de Crow, en ese momento había sentido que aunque su fuerza era poderosa, él no era más débil. Solo ahora que luchó con ella personalmente, sabía que estaba equivocado. Solo allí, Crow le dio la impresión de que era una montaña insuperable. Cada choque reverberaba a través de su cuerpo, causando que su cuerpo sintiera un rápido adormecimiento, sus brazos lentamente comenzaron a sentirse plomados. Crow, 600 jin de peso y 1300 jin de peso en las hachas legendarias. Tal más aterradora acompañada por fuerza, nunca se podría imaginar el poder puro sin experimentarlo por sí mismos. Esto no era simplemente humano. En comparación con su fuerza física, el impulso de su energía celestial y habilidades de atributo fuego eran mucho menores. Tal choque de fuerza pura era, naturalmente, un enorme drenaje para las artes secretas del guerrero de fuego como Xu Chuan. Después de todo, él todavía estaba en el nivel de cultivación de 4 joyas, no era capaz de utilizar sus artes secretas a su máxima capacidad. Sintiendo que su energía se drenaba rápidamente, empezó a preocuparse. En el choque siguiente, cuando el cuerpo de Xu Chuan se recuperó en el aire, lanzó un grito abrupto, las llamas cada vez más pequeñas alrededor de su cuerpo repentinamente resplandecieron una vez más, ardiendo con una nueva vida mientras las llamas rojas se volvían naranjas. Su aura entera cambió repentinamente también. Extrañamente, en realidad se detuvo en el aire durante un segundo, antes de golpear hacia abajo a Crow una vez más. Esta vez, su velocidad era obviamente más lenta que antes, pero los martillos en sus manos estaban llenos con una llama de color naranja rojiza, dándole una sensación horrible de que golpearía la mismísima alma. Al igual que la forma en la que todos los miembros del equipo de batalla Fei Li estaban tan seguros sobre la victoria, también lo era el equipo de batalla Gaida. Para lograr la victoria, Xu Chuan no temía sacrificarse. En la casa de descanso del equipo de batalla Fei Li, todos se levantaron abruptamente al ver lo que había sucedido. Lo que Xu Chuan estaba usando era demasiado familiar para ellos, ya que Xiao Yan acababa de usarlo anteriormente contra la pequeña bruja, estaba encendiendo su llama de vida. Con el fin de asegurar esta victoria, Xu Chuan había decidido encender su llama de vida antes de quedarse sin energía celestial.
Los miembros del equipo de batalla Feili se agarraron fuertemente con sus ojos llenos de preocupación. A pesar de que la fuerza y la defensa de Crow eran formidables, podría enfrentar a Xu-Chuan que estaba cortando su vida para usar su llama de vida. Sin embargo, en el instante siguiente, todo el mundo quedó atónito, ya que la escena frente a ellos cambió de una manera increíble. Swoosh, sin ninguna advertencia o cualquier movimiento, Crow de repente se disparó más de una docena de yardas, sus hachas se sostuvieron frente a ella de manera protectora. Nadie sabía cuándo lo había hecho, pero solo los miembros del equipo de batalla Feili podían ver desde su punto de vista que Crow había unido de alguna manera su cadena consolidada al borde del escenario. De hecho, ella había hecho uso de la cadena para retroceder instantáneamente sin ningún apalancamiento. ¡Bang! Pero por desgracia para Xu-Chuan, el golpe por el que había arriesgado su vida se estrelló salvajemente en el piso del escenario. Era como si un meteoro hubiera golpeado el duro escenario del diamante, con escombros y polvo remolinándose en el aire junto con la enorme explosión, parecida a la erupción de un feroz volcán. A medida que el aire se despejaba, un cráter enorme de 20 yardas de diámetro se reveló en el centro del escenario, la atmósfera alrededor del escenario parecía haberse vuelto de color rojo anaranjado por el puro calor. La explosión fue demasiado violenta, las ondas de choque resultantes todavía reverberando a través de la plaza, casi rompiendo las varias casas de descanso debido a la onda que pasó por ellas. Aunque el nivel de cultivación de Xu-Chuan era solo de 4 joyas, tal huelga con su llama de vida encendida detrás de él, incluso un maestro de 5 joyas no podría soportarlo tan fácilmente. Tomó el tiempo de varias respiraciones antes de que el calor intenso en el aire se disipase, pero el aire aún estaba polvoriento. En ese momento, otra luz roja oscura se iluminó, volando hacia adelante con un sonido y nos rendimos. Gritó Lang Xie inmediatamente. Por desgracia, era demasiado tarde. Una de las hachas legendarias de Crow, que pesaba más de 600 jin, giró en el aire con un corte, enterrándose profundamente en el pecho de Xu-Chuan. Ya estaba débil por quemar su llama de vida, así que Xu-Chuan fue aplastado en el suelo por ella. Con su peso y la fuerza de Crow, tal golpe era de por lo menos 3000 jin o más, mucho menos el hecho de que era la hoja de la hacha la que golpeó su cuerpo. Ni siquiera mencionar el hecho de que Xu-Chuan era un maestro de joyas celestiales ordinario. Incluso si él fuera un miembro de la tribu Cuervo Dorado como Crow, su piel y huesos reforzados no podrían tomar tal golpe. Su pecho entero se dio y se separó, cada costilla y pulmón se rompió en trozos. Antes de que pudiera gritar, la vida de Xu-Chuan había sido rápidamente tomada por el hacha voladora. Crow se levantó del otro lado del escenario, mirando al juez inocentemente. ¡Ay! Él era tan feroz, yo pensé que todavía tenía más fuerza en él. Líder Lang Xie, deberías haberte rendido antes, mírate, haciéndome sentir tan mal, suspiró, para perder una vida como esa. No lo hice a propósito, por desgracia, fuiste demasiado lento en admitir la derrota. Tui. Lang Xie casi escupió una bocanada de sangre de rabia mientras miraba a Crow, con llamas en sus ojos. Los otros miembros del equipo de batalla Gaida también estaban enfurecidos, casi saltando hacia Crow. En ese momento, varios funcionarios del Palacio de Almacenamiento de Habilidades del Imperio Songtian aparecieron, bloqueando su camino. Cuando liberaron sus 6 conjuntos de joyas celestiales, no importaba lo enojado que estuvieran los miembros del equipo de batalla Gaida, no tenían otra opción que detenerse. Incluso el juez en el escenario no podía soportar mirar el cadáver mutilado de Xu-Chuan. Crow se acercó, sacando el hacha de su cuerpo, con una expresión de tristeza en su rostro mientras lloraba. Ay, no quería matarte, ¿por qué tenías que nacer en el Imperio Gaida? Por desgracia, no debiste llamarte a ti mismo un guerrero de fuego de las artes secretas. Sin aprender sus secretos correctamente, te atreviste a subir al escenario para jugar, suspirar, muriendo en mis manos, ¿no es injusto después de todo? Después de que el juez proclamara la victoria del equipo de batalla Feili, Crow caminó por el escenario. Una escena tan sangrienta hizo que toda la audiencia quedara en silencio. Originalmente habían estado esperando una pelea emocionante, pero solo entonces se dieron cuenta de que el odio entre los dos imperios estaba a tal grado. Esto era realmente una lucha a muerte para ambos lados. Cuando los oficiales volvieron a reparar el escenario, los miembros del equipo de batalla Gaida tenían sus ojos inyectados en sangre. Bajo tal circunstancia, Crow había terminado con Xu-Chuan, y eso definitivamente había encolerizado a todos ellos. Cuando Crow regresó a la casa de descanso, todos los miembros del equipo Feili le dieron un gran pulgar hacia arriba. So Wei-King no pudo dejar de decir, demasiado astuta, ese pequeño no murió en vano. No importa quién, si ella cometía el error de subestimar a Crow y pensar que era toda musculosa y no tenía cerebro, entonces definitivamente perecerían a sus manos.
Crow dijo inocentemente. No dije que iba a chocar imprudentemente con él hasta el final. Por desgracia, su nivel de cultivación no era lo suficientemente alto como para controlar adecuadamente su llama de vida, solo pudo golpear con fuerza. ¿Por qué no lo esquivaría? Por desgracia, no estaba pensando claramente al final, así que no tuve más remedio que ayudarlo a ir a su segunda vida. Lin Tianao se rió y dijo, tu sed de sangre es demasiado fuerte. Sin embargo, bien hecho. Cada poderoso maestro de joyas celestiales del Imperio Vaida que matemos salvará cientos o miles de nuestros soldados. Muy bien, suficiente sobre eso. Wei Qing, ¿a quién vas a asignar a la siguiente pelea? So Wei Qing pensó por un momento antes de decir. Originalmente, quería que Crow se uniera a mí para esta próxima pelea. Sin embargo, ella está agotada por su lucha anterior, y la siguiente es una lucha crítica para nosotros. Para estar seguros, líder, tú y yo deberíamos tomar esto. Lin Tianao asintió con la cabeza y dijo, está bien. Incluso una persona con un carácter tan seguro y estable, como él, fue agitado por la pelea anterior, un gran destello brillaba en sus ojos. So Wei Qing bajó la voz y susurró en sus oídos, Lin Tianao asintió. Era hora de su lucha 2 vs 2. En las 2 primeras peleas, ambas partes habían anotado una victoria. Sin lugar a dudas, esta tercera pelea era ahora extremadamente crítica. Quien quiera que ganara esta no solo ganaría una gran ventaja, sino también el punto de partido, posiblemente se llevará la victoria. El plan de So Wei Qing era en realidad muy simple. En la primera ronda, su motivo para enviar a Ye-Pao era porque esperaba que el oponente enviara a uno de sus 2 mejores jugadores, usando Ye-Pao con una estrategia para drenar la energía celestial de su oponente antes de rendirse, les permitiría sacar a uno de los mejores sin ninguna pérdida en su propia fuerza principal. Puesto que habían gastado a uno de sus miembros principales en la primera ronda, probablemente reservarían a su mejor miembro o líder para las últimas rondas, eso significaba que su miembro en la segunda pelea probablemente no sería demasiado poderoso. Enviar a Crow, uno de sus participantes más fuertes, les permitiría derrotar a ese oponente y llevarlos a un empate. Siempre que pudieran lograr la victoria en la tercera pelea, entonces el equipo de batalla Fei Li sería capaz de ganar todo el partido con el menor costo posible. Por supuesto, el eje central de toda esta estrategia era el propio So Wei Qing, ya que sería el pilar de la tercera y cuarta pelea. Muy pronto, el escenario fue reparado. Desde el comienzo de todo el torneo Joya Celestial, las únicas 2 veces que el escenario tuvo que ser reparado fue para las peleas del equipo de batalla Fei Li, y lo más gracioso era que, en ambas ocasiones el que destruyó el escenario fue su oponente. Como So Wei Qing y Lin Tianao subieron al escenario, el líder enemigo Lang Xie y el maestro de joyas celestiales de atributo oscuridad que había luchado en la primera pelea, Qin Tian, también subieron al escenario. Sin duda, Lang Xie también estaba decidido a tomar esta importante tercera pelea. Tanto él como Qin Tian eran los 2 más fuertes en todo el equipo de batalla Gaida, en todo su equipo, solo los 2 tenían un nivel de cultivo 5 de joyas. Aunque Qin Tian había gastado una gran cantidad de energía celestial en la primera pelea, todavía estaba en una forma relativamente decente. Más importante aún, ya que ella había luchado en una pelea de 1 vs 1, el único momento para que su equipo pudiera enviarla era en esta batalla 2 vs. Mirando al aire en los ojos de Lang Xie y Qin Tian, So Wei Qing sonrió. Hola, ustedes 2. No se preocupen, tanto el líder como yo somos mucho más amables, no somos tan violentos como Crow. Suspiro, qué vergüenza, un maestro de joyas con las artes secretas del guerrero de fuego de 4 joyas, debe haber sido duro entrenarlo, ¿no? Qin Tian exclamó enojado. Deja de actuar y derramar lágrimas de cocodrilo. Definitivamente te mataré más tarde. Viendo que la animosidad entre ambos bandos era tan fuerte, el juez rápidamente interrumpió. Ambos bandos, digan sus nombres. Comiencen. Él se saltó totalmente todos los trámites, después de decir eso retrocedió rápidamente a la esquina de la capa. Después de que ambas partes se presentaran, So Wei Qing lanzó rápidamente su arco Overlord. Este crítico partido 2 vs 2 finalmente había comenzado. La primera en tomar acción fue Qin Tian. Un destello de luz negra se extendió rápidamente de sus pies, corriendo hacia So Wei Qing. Era la maldición de lentitud una vez más. El equipo de batalla Gaida había deliberado sobre la aparición de So Wei Qing en los partidos anteriores. Aunque solo estaba en el nivel de cultivo de 3 joyas, su actuación en esas peleas les había dado una sensación de peligro y presión. Eso fue especialmente cierto en la pelea anterior de hace 3 días, cuando So Wei Qing había utilizado su desgarro espacial para reclamar la victoria de una manera tan abrumadora, dejándolos con una profunda impresión.
Para que un mero maestro de joyas celestiales de 3 joyas pueda hacer uso de habilidades a tal nivel y ser capaz de representar al equipo de batalla Fey'lya en partidos tan importantes, era porque definitivamente era alguien de estatus y rango dentro del equipo. Como tal, Lang Xie y Qin Tian no lo subestimarían en absoluto. Al mismo tiempo que Qin Tian golpeó hacia Zhou Weiqing, Lang Xie cargó adelante hacia Lin Tianao levantando sus manos, una masa enorme con espinas apareció en sus manos. Sorprendentemente, su masa con espinas era también un conjunto de equipos consolidados. Las joyas físicas de Lang Xie también eran de atributo fuerza, su masa con puntas era en realidad un conjunto de equipos consolidados de 5 piezas, casi la antítesis de la defensa definitiva de Lin Tianao. La masa con púas era de color plateado, con 5 zócalos alrededor de la masa. Rodeado por una capa gruesa y brillante de energía celestial, daba una aura aterradora de muerte y destrucción. Las joyas elementales de Lang Xie eran de atributo viento, con la intención de conseguir una velocidad definitiva para el combate cuerpo a cuerpo. Sus joyas elementales estaban almacenadas con habilidades de apoyo que aumentaban su velocidad. Como tal, no solo su velocidad de movimiento extremadamente rápida, incluso la velocidad de ataque de su enorme mazo con espinas se veía inmensamente potenciado. Para lograr la máxima capacidad ofensiva, Lang Xie no se centró en la defensa en absoluto. Una ofensiva poderosa añadida a altas velocidades, Lang Xie era un carnicero en el campo de batalla. Esta pelea era el choque final entre la ofensiva y la defensiva, ya que la pelea entre los dos líderes se calentó a una alta intensidad. Levantando su pierna izquierda, Lin Tianao dio un gran paso hacia adelante, su conjunto de equipos consolidados 5 piezas golpeó hacia Lang Xie a 2 metros de la masa con espinas, que era tan gruesa como el muslo de un hombre. Cuando ambos poderosos equipos consolidados se enfrentaron entre sí, la plata y la luz amarilla se generaron respectivamente por el impacto. Ambos eran los líderes de sus respectivos equipos, también eran los talentos más destacados de su generación. En términos de capacidad de combate, habilidad y experiencia, estaban casi iguales, explotar fácilmente los errores de sus enemigos definitivamente no era cosa sencilla. Como tal, un estancamiento continuó entre los dos. Con un fuerte estallido, Lin Tianao permaneció inmóvil, mientras que Lang Xie retrocedió un paso. Ambos bandos estaban usando conjuntos de equipos consolidados, con todos los zócalos, con el nivel de cultivo casi igualado, pero ¿por qué Lang Xie perdió ligeramente en un choque directo? La respuesta era sencilla, fue porque Lin Tianao era un maestro de joyas celestiales de defensa definitiva, su atributo tierra combinado con su atributo de defensa aumentaba su defensa. Aunque el atributo de viento de Lang Xie mejoraba su velocidad, no ayudaba a su poder ofensivo. Como tal, su poder absoluto era escaso en comparación con Lin Tianao, cuya habilidad de combate era suficiente para hacer frente a su velocidad. Lang Xie también sabía que en términos de poder, era ligeramente inferior a Lin Tianao. Sin embargo, en este punto, no dudó ni se detuvo, golpeando fuertemente a Lin Tianao. Ambos bandos perseguían extremos, ataque extremo contra la defensa extrema, los dos se enfrentaron en un torbellino de huelgas perfectas, mostrando su habilidad y poder a la audiencia. En verdad, el plan de Lang Xie era muy simple, detener a Lin Tianao y evitar que interfiriera con Qin Tian. Por otro lado, Qin Tian estaría a cargo de acabar con Zhou Weiqing lo antes posible, antes de ayudarlo con Lin Tianao. Con los dos contra Lin Tianao, sería una lucha mucho más fácil. En los ojos de Lang Xie, con el nivel de cultivo y el poder de Qin Tian, debería ser fácil para ella hacer frente a Zhou Weiqing. A pesar de que había demostrado su poder, estaba después de todo todavía solo en el nivel de 3 joyas. No importa el nivel de control que tenga sobre sus habilidades, no sería capaz de superar la gran diferencia en la energía celestial y poder. Pero, el guión no necesariamente sigue sus deseos. En el otro lado, cuando Zhou Weiqing vio que Qin Tian había activado la maldición de la lentitud en él, una luz negra también brilló bajo sus pies. Sin embargo, en su caso, fue lanzada hacia Lang Xie. Igual que Ye Papao, ni siquiera se molestó en intentar esquivar la maldición de Qin Tian. Cuando Qin Tian vio la luz negra bajo los pies de Zhou Weiqing, fue sorprendida. Desde el comienzo del torneo Joya Celestial hasta ahora, aunque Zhou Weiqing había luchado varias veces, solo había mostrado su atributo espacial. En la primera pelea, aunque las flechas que lanzó tenía otros atributos, dio a todos la impresión de que había sido la habilidad imbuida de su arco Overlord. Sin embargo, esta vez, con Zhou Weiqing activando claramente la luz negra de su maldición de la condenación por sí mismo, solo entonces Qin Tian se dio cuenta de que este joven de 3 joyas tenía los atributos oscuridad y espacial. Además, sus habilidades eran extremadamente altas.
Qin Tian no fue la única sorprendida al ver la maldición de la condenación, incluso muchas de las potencias en la etapa VIP revelaron expresiones sorprendidas. Shangguan Tianxin dijo con sorpresa, los atributos oscuridad y espacial. Además, ambos son grandes atributos. No es de extrañar que el equipo de Batalla Feili haya puesto tanta importancia en él, incluso para permitir que un maestro de joyas celestiales de 3 joyas pelee en una pelea tan importante. Antes, también estaba dirigiendo el equipo, un secreto bien guardado. Este joven nos ha dado muchas sorpresas. El maestro del Palacio de Almacenamiento de Habilidades Shangguan Longying dijo solemnemente, Su Majestad, ¿debemos acercarnos a él? Shangguan Tianxin agitó las manos diciendo, no hay prisa. Vamos a ver hasta qué punto este equipo de Batalla Feili puede ir primero. Parece que este pequeño tiene otros secretos ocultos. Siempre podemos decidir y actuar después de mirar con claridad. 2 grandes atributos, es de hecho raro. Parece que su joya elemental es una alexandrita después de todo. Longying, informa esto al Palacio Extensión del Cielo. Un hombre tan joven es un hallazgo raro. Además, investiga cuál es su edad actual. Sí, Su Majestad. Shangguan Longying asintió con la cabeza mientras una mirada reflexiva aparecía en sus ojos, se volteó para mirar a Zhou Weiqing con mayor concentración. Suscríbete a Audio de Historias sin intro y dale me gusta. Capítulo 81 Corte de ala del Emperador de Plata. La discusión no fue solo en el área VIP, ya que muchos de los otros equipos de batalla también estallaron en discusiones, incluso los cabezas de serie. Para las 5 grandes tierras, las joyas elementales con 2 atributos quizás no se consideraban raras, pero ambos atributos eran raros y grandes atributos. Sin duda será algo extremadamente raro, como las plumas de un fénix y los cuernos de un quilín. Por supuesto, los cabezas de serie solo aumentaron su atención en Zhou Weiqing. Siendo un maestro de joyas celestiales con 3 joyas, no era suficiente para amenazarlos. La luz negra de Qin Tian golpeó a Zhou Weiqing sin ningún problema. Al ver que su maldición de la lentitud le había golpeado tan fácilmente, una mirada de desdén pasó por los ojos de Qin Tian, pero Zhou Weiqing dibujó su arco con calma y sin prisas hacia ella. De repente una escena extraña ocurrió en Zhou Weiqing, que había sido golpeado con la maldición de la lentitud. Justo cuando la luz negra llegaba a su cabeza y estaba a punto de unirse en el símbolo de la maldición para entrar en vigor, de repente la luz negra se hizo añicos como una burbuja estallando. Increíblemente, con el nivel de cultivación de 5 joyas de Qin Tian, su maldición de la lentitud no había tenido efecto en Zhou Weiqing. Las habilidades de atributo oscuridad, especialmente las de tipo maldición, tenían una pequeña posibilidad de fracaso. Sin embargo, cuando la diferencia en los niveles entre ambos lados era tan grande, era casi un éxito garantizado. Qin Tian no había esperado que su maldición de la lentitud realmente fallara. Justo en ese momento, junto con un sonido explosivo, Zhou Weiqing había lanzado un ataque con su arco Overlord. 2 flechas salieron disparadas del arco, cada una dirigiéndose hacia direcciones diferentes. Una, hacia Qin Tian, mientras que la otra, hacia el cielo en la dirección de Lang Xie. Zhou Weiqing había superado de algún modo la maldición de lentitud, pero Lang Xie en el otro lado no había sido inmune a la maldición de condenación. Al instante, 3 símbolos de colores diferentes brillaron sobre su cabeza. Lang Xie sintió una extraña frialdad en su cuerpo. La maldición de la condenación debilitó su defensa, su ataque y también aumentó la sensación de dolor. Con su nivel de 3 joyas, fue capaz de afectar a Lang Xie durante 10 segundos. Tan pronto como la maldición de condenación entró en vigor, Lin Tianao instantáneamente sintió la diferencia de los ataques debilitados de su enemigo. Él reaccionó inmediatamente, aprovechando la oportunidad mientras sus pies se movían con rapidez en intrincados movimientos. El escudo pesado en su mano golpeó hacia afuera como una pared desde varios ángulos, pudo dar la vuelta de la defensiva a la ofensiva. Qin Tian rápidamente se recuperó de su shock momentáneo, un bastón negro apareció en silencio en su mano derecha. Al mismo tiempo, la armadura negra, parecida a una escama, se consolidó alrededor de su brazo derecho, hombro derecho y pecho, así como una corona negra con incrustaciones de rubí rojo oscuro. Debido a eso, la aura gruesa del atributo oscuridad explotó mientras que ella convocaba todo su equipo consolidado. Qin Tian agitó el bastón en sus manos y una luz negra golpeó hacia la flecha que Zhou Weiqing había disparado hacia ella. Al mismo tiempo, la luz negra se separó en 2, golpeando hacia la otra flecha también. Ambas fueron destruidas rápidamente. Aunque ambas flechas se rompieron, las habilidades impregnadas dentro también fueron activadas. 2 espesos tentáculos negros se extendieron hacia afuera, curvándose hacia Qin Tian y Lang Xie. Esto sucedió en la primera flecha que iba hacia Qin Tian.
En cuanto a la segunda flecha, explotó en el aire en un brillante destello de luz plateada, cayendo al suelo y deslizándose un poco mientras el aire mismo se separaba. Era el desgarro espacial. Habiéndose hecho añicos en el aire, parecía que el desgarro espacial de Sogeking sería extremadamente inútil. Sin embargo, en este punto, su tercera flecha llegó. Esta flecha de alguna manera se disparó justo hacia el desgarro espacial. Con la densa luz plateada, el desgarro espacial en el aire parpadeó en silencio, apareciendo directamente en la parte posterior de Lang-Xie. Esto era definitivamente una manipulación de alto nivel de las habilidades. ¿Quién podría adivinar que Sogeking volvería a representar la fusión de Blink y desgarro espacial? Y con tanta precisión, usando solo sus flechas. Solamente las casas poderosas podían ver la verdadera clave detrás de las tres flechas de Sogeking. El tacto de la oscuridad era lo más importante, no era para atacar a sus oponentes o deshabilitarlos. Con su nivel de cultivo, apenas fueron detenidos por una fracción de segundo. Sin embargo, su otro efecto era el aumento en sus sentidos. Ese también fue el por qué Sogeking era capaz de controlar sus otras dos flechas y habilidades a un grado tan sorprendente. Además, la fracción de segundo de acoso del tacto de la oscuridad también había sido clave. Para resistirlo, Qin Tian tuvo que manipular su energía celestial para defenderse. Al mismo tiempo, eso también le impidió ayudar a Lang-Xie en ese momento. Sin embargo, ese segundo de pausa le había dado a Lin Tianao una oportunidad. Lin Tianao no era conocido por su velocidad. Sin embargo, sus instintos de batalla y habilidades eran definitivamente los mejores que Sogeking había visto. En ese momento cuando Lang-Xie se congeló momentáneamente, Lin Tianao ya había activado la habilidad de carga de su escudo. Bañado en luz amarilla, su velocidad aumentó sorprendentemente mientras cargaba y se estrellaba salvajemente en Lang-Xie. Clang, el cuerpo de Lang-Xie fue golpeado volando hacia atrás. Al hacerlo, sintió un intenso dolor brotando de su espalda cuando su energía celestial perdió el control en esa zona. Era el desgarro espacial de Sogeking, que había sido enviado detrás de su espalda con un parpadeo. Esta combinación y trabajo en equipo de Sogeking y Lin Tianao podría decirse que era un trabajo perfecto en todos los detalles. Si le dijeras a la audiencia que no habían practicado esto antes, era probable que nadie lo creyera. En verdad, este trabajo en equipo tan increíble no fue dirigido por Sogeking, sino por Lin Tianao. Lo que Sogeking había hecho era hacer todo lo posible para controlar al oponente y dar la oportunidad de hacer que apareciera el desgarro espacial. Sin embargo, la verdadera cooperación ingeniosa se debió a los instintos de batalla de Lin Tianao, lo que le permitió reaccionar increíblemente rápido y tomar las acciones correctas, enviando a Lang-Xie dentro del desgarro espacial. Lang-Xie era realmente digno de ser el líder del equipo Baida, su pilar. Tan pronto como sintió el dolor en su espalda y su energía celestial escapando, reaccionó instantáneamente y sin pánico. Después de todo, el nivel de cultivo y poder de Sogeking era mucho más bajo que el suyo, aunque él no tenía ninguna capacidad defensiva, su poderosa energía celestial aún era capaz de ofrecer algún nivel de defensa. De repente una gruesa luz verde se emitió del gran mazo con espinas. Lang-Xie agarró la parte delantera con su mano izquierda. Apretando los dientes y resistiendo el dolor intenso de su espalda, empujó la masa con puntas delante de él, retorciendo su cuerpo con todas sus fuerzas en un semicírculo, forzándose a deslizarse y desviar el impacto de la carga de Lin Tianao. Haciendo uso de la inercia del giro, logró liberarse, impidiéndose ser cortado por el desgarro espacial. Justo cuando Lang-Xie sufrió las lesiones pesadas, Sogeking en el otro lado no siguió disparando flechas, en su lugar sorprendió a todos con una carga. Su cuerpo parecía acelerarse cuando una gruesa luz verde lo envolvió y como un enorme oso cargó hacia Qin Tian. En la zona VIP, la cara tranquila del maestro del Palacio de Almacenamiento de Habilidades de Songtian Shen Quan Longying no pudo dejar de cambiar cuando lo vio, exclamó con sorpresa. Atributo viento. Tiene un tercer atributo. Cuando Shen Quan Longying miró hacia Shen Quan Tianxin, vio una luz en los ojos de su rey. Ambos sabían que aunque el nivel de cultivo de Sogeking no era alto, tal talento como el suyo con 3 atributos sería una fuerza a tener en cuenta tan pronto como alcanzar a 6 joyas o más. Lo que Sogeking usó fue su habilidad de atributo viento huelga del tornado de sus osos alma alada. La habilidad explosiva le hizo avanzar en casi un instante, al mismo tiempo, lanzó otra flecha. Solo una flecha esta vez, con la habilidad única de tiro con arco de Muen, el tiro al arco de torsión. La flecha voló hacia Qin Tian a una velocidad vertiginosa. Una luz fría destelló en los ojos de Qin Tian. Nunca en su más salvaje imaginación pensó que tanto ella como Lang-Xie tendrían tales problemas con un mero maestro de joyas celestiales con 3 joyas, casi siendo suprimidos por él. Lang-Xie había resultado herido, la furia en su corazón estaba casi en punto de ebullición.
Además de la muerte de Xuchuan antes, su espíritu de batalla estaba ahora a su máximo. Ante la carga de Zhou Weiqing, levantó su bastón negro una vez más. Un inmenso tornado negro apareció ante ella y se dirigió hacia Zhou Weiqing y la flecha entre ellos. Tan pronto como activó esta habilidad, también se lanzó en el aire, deslizándose silenciosamente hacia Lin Tianao. Cuando Zhou Weiqing vio el tornado negro, también fue sorprendido. Esta no era una simple habilidad de atributo de oscuridad, sino una habilidad de fusión de oscuridad y viento. No significaba necesariamente que Qin Tian tuviese dos atributos, sino que su bastón había sido imbuido con ello, lo que le permitió combinar sus efectos con sus propias habilidades almacenadas para llegar a esta poderosa habilidad de fusión. Como si tuviera ojos, el tornado negro voló directamente hacia Zhou Weiqing. Una vez más, una luz brillante y plateada brilló cuando la flecha de Zhou Weiqing desapareció. Era una flecha parpadeante. Con una explosión enorme, la flecha golpeó salvajemente a Qin Tian, cogiéndola por sorpresa. Aunque Qin Tian tenía una cantidad considerable de energía divina, ella había sido debilitada por Ye Papa en la primera lucha, aún no se había recuperado totalmente. Al mismo tiempo, había gastado más en esta lucha. Aunque reaccionó rápidamente a esta sorprendente flecha, esquivándola de la mejor manera en la que pudo, todavía la golpeó con fuerza contra su hombro. Los efectos explosivos del arco Overlord y la habilidad de torsión se activaron juntos, combinándose para formar una explosión mayor que la suma de sus partes. Qin Tian soltó un grito de dolor, cuando la energía celestial que protegía su hombro se hizo añicos, su hombro se convirtió en un lío ensangrentado de carne destrozada. El tiro con arco y el control de Zhou Weiqing no debían ser subestimados, ya que golpeó a su hombro izquierdo desprotegido. Era el momento de que el segundo zócalo del arco Overlord mostrara su verdadero poder en este momento crítico. Además de la habilidad Blink, una segunda habilidad había sido imbuida dentro, y fue liberada justo en ese momento. A medida que la flecha explotó, apareció una brillante luz verde plateada. Era pequeña, apenas la longitud de un dedo índice y silenciosa. La luz verde plateada solo apareció por una fracción de segundo, pero el cuerpo de Qin Tian se congeló. Sin suficiente energía celestial y sorprendida, la energía celestial de Qin Tian fue destruida por esa flecha, explotando en su hombro desprotegido. En ese momento oportuno, la luz verde plateada se había hundido profundamente en ella. Cuando Zhou Weiqing había visto por primera vez a Mu Wen usar el tiro al arco con torsión, había estado en contra de una bestia celestial de etapa Son, y había logrado amenazar y dañar a la bestia celestial de etapa Son. Con la adición del efecto explosivo del arco Overlord y el factor sorpresa, incluso con un menor nivel de cultivo, fue un éxito impactante. En verdad, desde el comienzo del torneo Joya Celestial, Zhou Weiqing no había usado esta habilidad de tiro con arco, lo había mantenido oculto para una batalla crítica. Ahora que lo había desatado, naturalmente mostró su poder. La luz verde plateada no era otra que la de la habilidad corte de ala del Emperador de Plata, que había templado durante los últimos 3 días. Teniendo la aterradora habilidad corte de ala del Emperador de Plata entrando en su cuerpo, ¿cómo podría haber algún resultado bueno para ella? El cuerpo de Qin Tian se congeló en su lugar, con sangre saliendo de todos sus orificios y sus órganos internos fueron destruidos totalmente, así la vida huyó de ella. Su pérdida no fue solo debido a su falta de energía celestial, sino que en su mente, Zhou Weiqing era solo un mero maestro de joyas celestiales de 3 joyas. No importaba cuánta importancia le hubieran puesto, era un maestro de joyas de nivel inferior, no lo veía como un igual. Todos aquellos que habían subestimado a Zhou Weiqing nunca había tenido un buen final. Incluso el mismo Lin Tianao había sufrido una pérdida anteriormente y perdió su propia libertad. Qin Tian. Viendo a Qin Tian herida mortalmente, Lang Xie gritó en angustia, conmoción y dolor en su rostro. Aullando de rabia, se volvió loco, sus músculos se abultaron abruptamente mientras su fuerza explotaba, dando una ráfaga de golpes en una rabia frenética hacia Lin Tianao. Por desgracia, frente a tal estado, la defensa constante de Lin Tianao no se movió, no importaba cuán enfurecidos fuesen sus golpes o desde qué dirección llegaran, fueron en vano. Solo podía ver cómo la luz desaparecía lentamente de sus ojos junto con su equipo consolidado desapareciendo en el aire, mientras caía al suelo. En el otro lado, Zhou Weiqing se enfrentaba al golpe final de Qin Tian. En ese momento, el tornado negro la había alcanzado. Anteriormente, Zhou Weiqing había estallado con una velocidad repentina debido a su huelga del tornado, que había sido calculada para inducirla a pensar que no estaba usando su arco. Por desgracia, esta misma acción era ahora extremadamente costosa, ya que se había lanzado precipitadamente hacia el tornado negro sin ninguna posibilidad de esquivar el tornado.
Sogeking tenía claro que con su propio nivel de cultivo, si fuese golpeado directamente por esta habilidad fusionada, no importaría lo fuerte que fuese su físico, sería desintegrado por él. Afortunadamente, Qin Tian había perecido y ya no sería capaz de controlar la habilidad. En ese momento de peligro crítico, una luz de oro oscuro brotó del cuerpo de Sogeking, una fracción de segundo antes de entrar en el tornado negro. El tornado negro finalmente terminó, disipándose lentamente. Sogeking se dejó rodar en el suelo torpemente, con sus ropas hechas jirones y rotas en muchos lugares. Afortunadamente, todavía estaba vivo, aún más, ni siquiera había signos de sangre en él. A pesar de que terminó ileso, Sogeking rompió en sudor frío. Él pensó para sí mismo: parece que no es una buena idea usar Blink tan descuidadamente, tal vez será mejor conservarlo para situaciones como esa. Casi muero allí. De hecho, casi había perecido allí y entonces, en el último momento, había convocado a sus martillos legendarios. El escudo protector del equipo consolidado de nivel Dios le había salvado la vida. Los había liberado justo antes de que terminara el tornado. Fue solo por el escudo protector del equipo consolidado de nivel Dios que sobrevivió. Por suerte él mantuvo a sus martillos escondidos dentro del tornado negro. Nadie lo vio, ni sospechó. Después de todo, Sogeking también tenía el atributo oscuridad, nadie sabía si tenía alguna otra manera de lidiar con ello. Maquinando todo ese plan para matar Qin Tian con una sola flecha definitivamente había sorprendido a toda la audiencia. Nadie había esperado que en esta pelea de 2 vs 2 con 3 maestros de joyas celestiales de 5 joyas el que haría la diferencia crítica no fuese uno de ellos, sino el más débil con solo 3 joyas, Sogeking. En verdad, desde la primera pelea cuando envió a Papao con su plan, Sogeking había estado planeando contra este segundo miembro más fuerte del equipo de batalla Gaida. Sin duda, el nivel de cultivo de Qin Tian, el control y la fuerza de combate eran mucho más fuertes que su anterior oponente del equipo de batalla de Miou, Jianfei, que también tenía el mismo atributo de oscuridad. Aunque Sogeking no sabía de antemano que ella era también del atributo oscuridad, ya había estado planeando contra el segundo miembro del equipo de batalla de Gaida desde el principio. El papel de Papao era simple, pero crítico: drenarla de la mayor cantidad posible de energía celestial. Sogeking entonces hizo uso de todos los métodos posibles para enfadarla. Finalmente, la verdadera clave crítica para el éxito no era la habilidad clasificada 10 estrellas corte de ala del Emperador de Plata, sino la habilidad de tiro al arco con torsión. De hecho, fue la combinación de habilidades del tiro al arco con torsión y el efecto explosivo del arco Overlord que logró romper el potente escudo protector de energía celestial de 5 joyas de Qin Tian, permitiendo que el corte de ala del Emperador de Plata hiciera su mortífero trabajo. 3 días de templado y comprensión permitieron a Sogeking ganar un control magistral sobre el corte de ala del Emperador de Plata. Sin ninguna protección de energía celestial o equipo, haciendo su camino en un cuerpo desprotegido, incluso un maestro de joyas celestiales de 5 joyas no podría sobrevivir. Cuando Qin Tian se desplomó en el suelo, no parecía estar muy lesionada solo viendo su aspecto exterior, pero en realidad, todas sus entrañas habían sido destruidas. Sin embargo, la diferencia entre 5 joyas y 3 joyas era realmente enorme. Incluso con todos sus planes y estrategias, sin subestimar Qin Tian, Sogeking casi había muerto por el golpe final de Qin Tian. Eso todavía era bajo el hecho de que había estado en control de la lucha, ella no había sido capaz de desatar sus ataques más fuertes todavía. Sogeking se sentó en el suelo, jadeando con profundas respiraciones. No había felicidad ni orgullo en sus ojos, solo una resolución sombría. En su mente, decía: mi futuro suegro, espera y mira. Definitivamente te probaré mi valor con mis obras y mi poder. Definitivamente seré capaz de proteger a Vinger. La lucha no había terminado. La muerte de Qin Tian había causado que Lang Xie se volviera loco, repartiendo una ráfaga de golpes con todas sus fuerzas, brillando intensamente mientras era impulsado por su atributo viento. Por desgracia, Lin Tianao había vuelto de la ofensiva a la defensiva una vez más, de pie como una montaña inamovible, una defensa definitiva que parecía insuperable. Originalmente, Lang Xie era ligeramente inferior a Lin Tianao, encima de eso había sido maldecido por la maldición de condenación de Sogeking incluso en su estado berserker. Él podía parecer que estaba en ventaja, pero en verdad, su energía celestial estaba siendo drenada a una velocidad mucho más rápida que la de Lin Tianao. Eso sin creer que Sogeking pudiese recuperarse y participar en cualquier momento. Cualquier miembro de la audiencia podría decir fácilmente que el equipo de batalla Feil ya estaba en una gran ventaja por esta pelea 2 vs 2. Sogeking casi había agotado más del 60% de toda su energía celestial en esa oleada de habilidades que había usado.
sobre todo porque había utilizado tantas en tan corto periodo de tiempo, aumentando considerablemente el drenaje en él. Sin embargo, no tenía prisa, se levantó lentamente y se estiró antes de caminar hacia el cadáver de Qin Tian. Con una patada de su pierna, su cuerpo fue enviado volando en un arco suave a la casa de descanso del equipo de batalla Gaida. Él dijo aparentemente para sí mismo: Sid, yo fui tan descuidado, ¿cómo podría ella morir así? ¿Cómo pudo ser tan frágil? Sí, porque su cuerpo es tan suave. ¿Podría ser que sus huesos están todos destrozados? Si Lang Xie hubiese recuperado sus sentidos, lo más sensato sería saltar rápidamente y rendirse, tomar esta pérdida e intentar invertir la situación en las posteriores peleas 1 vs 1. Por desgracia, la comprensión de la naturaleza humana de Zhou Weiqing no debe ser subestimada. Después de todo, la mayoría de las enseñanzas de Mu Wen había sido de cómo leer a la gente y ver sus debilidades, tal vez más que incluso el tiro con arco. Anteriormente, cuando Qin Tian había sido desaventajada por los ataques de Zhou Weiqing, el comportamiento de Lang Xie había sido tan intenso. Con eso, Zhou Weiqing inmediatamente juzgó que la relación entre los dos era más que compañeros de equipo ordinario. Esto se afirmó aún más cuando Lang Xie se volvió loco después de haber visto a Qin Tian siendo asesinada. Lo que estaba haciendo ahora era engañar aún más a Lang Xie, para evitar que recuperara los sentidos y tomara las decisiones correctas. Escuchando las palabras de Zhou Weiqing, la cara de Lang Xie se puso roja. De repente, escupió una bocanada de sangre, formando una flecha de sangre envuelta con energía celestial de atributo viento hacia Zhou Weiqing. No tenía miedo de gastar su propia sangre de vital para matar a Zhou Weiqing, para tomar venganza por Qin Tian. Pero lamentablemente para él, cuando Zhou Weiqing había pronunciado esas palabras, ya estaba preparado para cualquier reacción. Ante el repentino ataque de Lang Xie, su cuerpo desapareció en silencio. De hecho, el tiempo de reutilización de Blink se había restaurado. La flecha de sangre no fue capaz de bloquear a Zhou Weiqing y voló en la distancia. Al salir del escenario, el juez rápidamente levantó la mano, bloqueándola con un rápido escudo de energía, impidiéndole volar hacia la audiencia y herir a otra persona accidentalmente. Con el poder del Lin Tianao y la experiencia de combate, cuando Lang Xie envió un ataque hacia Zhou Weiqing de repente, aprovechó rápidamente la oportunidad. En una carga, él se acercó, su escudo pesado golpeó directamente hacia la masa con espinas en ángulo, lo que le hizo ser derribado. En ese momento, Lin Tianao mostró al mundo por qué su conjunto de escudo ensamblado era llamado ofensiva y defensa en uno. Cuando el enorme escudo golpeó hacia abajo, se usó como un hacha inmensa cortando hacia abajo. Tropezando hacia atrás, Lang Xie estaba fuera de posición y equilibrio, no tenía más remedio que usar su masa con espinas para bloquear el ataque una vez más. Otra ruidosa colisión resonó cuando se enfrentaron. Lang Xie volvió a caer. Sin embargo, esta vez, justo cuando estaba retrocediendo, una silenciosa luz amarilla apareció abruptamente detrás de él, bloqueando su cuerpo tropezado. Al mismo tiempo, el escudo pesado en las manos de Lin Tianao repentinamente fue desmontado en 5 escudos, golpeando de manera salvaje hacia Lang Xie como un carnicero. Bloqueando la espalda de Lang Xie estaba la habilidad definitiva de Lin Tianao, su escudo ilusorio, que tenía una quinta parte de su poder defensivo. Era suficiente para evitar que Lang Xie se retrajera, manteniéndolo en el alcance del ataque sorpresa y, lo que es más importante, interrumpiendo su ritmo. Los 5 escudos desmontados se rompieron como 5 armas secretas desde diferentes ángulos. Frente a tal amenaza de muerte, el potencial latente de Lang Xie estalló. La masa con puntas en sus manos giró como una danza de muerte, tratando de bloquear todos los ataques. Justo en ese momento, de repente sintió que su cuerpo se congelaba por una fracción de segundo, ralentizándolo. Por desgracia para él, en ese momento de vida y muerte, ese segundo fue como una eternidad. Clan, clan, clan. 3 fuertes golpes sonaron y 3 de los escudos fueron derribados por el mazo. Por desgracia, ese momento de rigidez había hecho su trabajo. Lang Xie fue incapaz de esquivar o bloquear los últimos 2 escudos. Con un ruido repugnante, el brazo derecho que sostenía su masa con espinas fue cortado en el hombro por uno de los escudos. En cuanto al otro escudo, se estrelló salvajemente en su vientre. Aunque tenía un poderoso escudo de energía celestial, el cultivo de Lin Tianao era igual o ligeramente más alto que el suyo. El borde afilado del escudo casi lo cortó en 2. Los 5 escudos volaron de nuevo juntos, consolidándose en el único gran escudo de torre. Una vez más, Lin Tianao activó su habilidad de carga, golpeando al ya lesionado Lang Xie, causándole volar del impacto. Una flecha voló en el cuerpo volador, hundiéndose directamente en el vientre herido de Lang Xie con una explosión enorme. Finalmente, el cuerpo herido de Lang Xie fue dividido en 2 por esa explosión y aterrizó debajo del escenario, al borde de la muerte.
Cuando Lang Xie cayó al suelo con un fuerte ruido sordo, toda la plaza se quedó en silencio. Desde el comienzo del torneo Joya Celestial, no había habido muertes. Hoy, en este horrible combate, 3 personas habían muerto en sucesión y de manera tan terrible. Esto era casi un récord en la historia de todo el torneo Joya Celestial, especialmente para que sea de una manera unilateral. La muerte final de Lang Xie se debió a Zhou Weiqing. Cuando Lin Tianao había atacado tan ferozmente y de repente, Zhou Weiqing había levantado su mano izquierda, una luz verde había caído sobre Lang Xie. Eso también fue lo que causó una pausa momentánea en él. Naturalmente, esos eran los grilletes de viento de Zhou Weiqing. Sin duda, con su nivel de cultivación, ni siquiera era capaz de controlar o bloquear a Lang Xie en lo absoluto. Sin embargo, la ralentización de esa fracción de segundo era todo lo que necesitaba, fue la diferencia entre la vida y la muerte de Lang Xie. Por supuesto, esa explosión final era también una flecha del arco Overlord. Esta vez, el resto de los miembros del equipo de batalla Gaida no reaccionaron en lo absoluto. Todos estaban demasiado atónitos. Ninguno de ellos hubiese soñado jamás ni en sus peores pesadillas que su líder y vice-líder morirían en el escenario. En ese momento, sus espíritus de batalla estaban casi destruidos. Lin Tianao mantuvo su escudo, girando y caminando hacia Zhou Weiqing. Le dio una palmadita en el hombro, dijo con una luz brillante en sus ojos. Bien hecho. Zhou Weiqing asintió con la cabeza en silencio. No era una buena sensación matar a alguien, pero se trataba de una enemistad entre imperios. Era matar o ser asesinado. Una vez más, también sentía la verdad de las palabras de Tang Xian para él hace tantos años. En cualquier pelea, las habilidades de control eran importantes, especialmente en peleas de equipo. En términos de fuerza bruta y poder, tanto él como Lin Tianao sumados eran definitivamente menores que los de Lang Xie y Qin Qian, no importa lo agotados que estuvieran. Sin embargo, fue debido a su poderoso apoyo y habilidades de control que había podido controlar el ritmo y el camino de toda la pelea, lo que les permitió arrebatar la victoria de manera tan aplastante. Muen había dicho una vez a Zhou Weiqing que lo más formidable de una persona no era su energía celestial, habilidades, fuerza física, o incluso la intención de matar, sino su inteligencia. Incluso un humano ordinario sin ningún poder sería capaz de matar a un maestro de joyas celestiales de la etapa rey con un plan astuto, por muy poco probable. Este fue sin duda el partido más emocionante de todo el torneo hasta el momento, pero ninguno de los asistentes fue capaz de animar. Después de todo, eran ciudadanos ordinarios, ninguno de ellos había presenciado la muerte de primera mano. A pesar de que había una distancia considerable hasta el escenario, todavía eran capaces de sentir la terrible atmósfera mortal. Finalmente, una voz rompió el silencio mientras el juez anunciaba la victoria del equipo de batalla Fei Li. Partido 2 vs 2. El Imperio Fei Li gana. Tanto Lin Tianao como Zhou Weiqing saltaron, bienvenidos por los cálidos abrazos de sus excitados compañeros. Borracho Gao rió en voz alta. Jefe, Weiqing, a partir de ahora, son los héroes del Imperio. Esto es demasiado grande, para poder matar incluso a Lang Xie. Después de un momento de silencio, el juez finalmente dijo solemnemente. Cuarto partido, 1 vs 1, ambos lados, por favor envíen a su representante. La puntuación actual es de 2-1, con el equipo de batalla Fei Li adelante. El escenario seguía, el plan de Zhou Weiqing, ya que era el punto para ganar del equipo de batalla Fei Li. Todo el equipo de Fei Li miró a Zhou Weiqing una vez más, él asintió con la cabeza asegurándoles antes de subir al escenario una vez más. De hecho, Zhou Weiqing había gastado una gran cantidad de energía celestial, pero si alguien lo subestimara de nuevo por eso, sería un error mortal. Después de todo, nadie sabía realmente lo rápido que era la tasa de recuperación de su energía celestial. Bajo la absorción completa de los 13 remolinos de energía en sus puntos de acupuntura de la muerte, Zhou Weiqing apenas necesitaba media hora para recuperarse de un estado completamente agotado de energía completa. De hecho, esa era probablemente la cosa más asustadiza sobre su habilidad de combate. En el campo de batalla, un maestro de joyas celestiales como él con tal tasa de recuperación era tal vez incluso más aterrador que un maestro de joyas celestiales de la etapa Song. La técnica de la habilidad inmortal había causado mucho dolor y sufrimiento a Zhou Weiqing en estos últimos años, pero una vez que él entró en la segunda sección y más allá, Zhou Weiqing finalmente entendió el significado de no hay dolor sin ninguna ganancia. De hecho, junto con el sufrimiento inmenso y muchas experiencias cercanas a la muerte vinieron muchos beneficios impresionantes también. Viendo a Zhou Weiqing subir el escenario una vez más, los ojos de todo el equipo de batalla Gaida se volvieron inyectados de sangre. Sin sus líderes para contenerlos, todos ellos estaban discutiendo y luchando por ser el único encargado de matarlo.
Sin embargo, en ese momento, Lang Xie de repente levantó la mano. Había sido llevada a su casa de descanso, en su último suspiro, agarró una de las mangas de uno de los miembros. A pesar de que había sido cortado casi en dos, con su físico, aunque no podían salvarlo, todavía se las arregló para mantener la vida por un corto periodo de tiempo. Líder. Tú, los otros miembros del equipo de batalla Gaida miraron al moribundo Lang Xie, con sus cuerpos temblando. Lang Xie finalmente habló, su voz era ronca y baja, él dijo débil pero firmemente, ríndanse. Les ordeno a todos que se rindan. No podemos permitirnos más pérdidas. Debemos vengarnos, pero no así. No caigan en su trampa, no quiero que ninguno de ustedes muera. Todos son la crema de la cosecha, los más talentosos de esta generación de nuestro imperio. Un día, estarán en el campo de batalla y tomarán venganza por nosotros. Mientras que él jadeaba hacia afuera esas últimas palabras, los últimos vestigios de vida finalmente dejaron sus ojos, su cabeza que se inclinó hacia abajo mientras que él respiraba su último aliento. Era una lucha, pero los miembros del equipo de batalla Gaida no desobedecieron la última orden de Lang Xie y se rindieron. Sin embargo, de pie en el escenario, Zhou Weiqing podía ver claramente el odio en sus ojos inyectados de sangre mientras le miraban con furia, mientras salían lentamente de la plaza con los 3 cadáveres de sus compañeros caídos. Los ojos de Zhou Weiqing estaban tranquilos. No estaba complacido con la muerte, ni estaba acostumbrado a ello. Sin embargo, sabía que tal odio entre los imperios no era tan fácil de resolver, no había un lado correcto o malo, solo había una lucha entre dos bandos. Con esta victoria sobre el equipo de batalla Gaida, esto también casi garantizaba que el imperio Feili estaría ahora entre los 8 primeros. Por supuesto, todavía tenían peleas por delante, pero sin contar al cabeza de serie, el equipo de batalla Gaida era el oponente más duro en su tercer grupo. Originalmente, algunos de los otros imperios habían estado esperando a que los dos grandes imperios se mataran los unos a otros, permitiéndoles robar el segundo lugar con algo de suerte. Por desgracia, esta pequeña esperanza se había desvanecido con esta aplastante victoria del equipo de batalla Feili. El torneo continuó, pero después de esa sangrienta pelea, el resto de las peleas parecían pálidas en comparación. Además, con respecto al equipo de batalla de Feili, la impresión de ellos había aumentado enormemente, e incluso aquellos que no los habían considerado favorablemente como ganadores ahora estaban reconsiderando su postura. Sin duda, Zhou Weiqing había mostrado una luz extraordinaria durante la última pelea, al igual que Lin Tianao. Sin la fuerza poderosa y estable de Lin Tianao como piedra angular en una corriente turbulenta, no importaba cuántos planes y habilidades de control tuviesen, no hubiesen sido capaces de vencer a Lang Xie y Qin Qian, mucho menos matarlos. El equipo de batalla de Feili todavía estaba reunidos en su casa de descanso, mientras el resto de los equipos se marchaban lentamente para almorzar. Todos estaban todavía demasiado emocionados, sentados en torno a la mesa, y papá dio a Zhou Weiqing un rápido golpe. Bien hecho, pequeño pícaro, de hecho me has ayudado a vengarme. No me importa tomar el regaño después de todo. Jaja. Lo único que me preocupa ahora es, ahora que la audiencia ha visto una escena tan sangrienta, ¿podrán almorzar todavía? Lin Tianao sonrió, luego dijo seriamente, ¿está bien? Todos, tengo algo que discutir con ustedes después de la pelea de hoy. En términos de mando, soy un líder estable y controlado, pero tal vez demasiado. El comando de Weiqing es extremadamente creativo, un estilo poderoso y sin restricciones como un corcel celestial que se eleva a través de los cielos. Me gustaría dejar que Weiqing se encargara de mandarnos en las peleas futuras. ¿Alguien se opone? En términos de orden, las direcciones, el juicio, e incluso el poder, Zhou Weiqing había ganado la aprobación y el respeto de sus compañeros. Eso fue especialmente cierto después de ese partido 2vs2, incluso los maestros de joyas celestiales de 5 joyas como Xiao Yan y Borracho Bao estaban un poco asustados después de verlo. Estaban claros que incluso si fueran contra Lang Xie y Qin Qian, no haría nada mejor. El equipo entero estuvo de acuerdo con la sugerencia de Lin Tianao, el estatus de Zhou Weiqing en el equipo se elevó bruscamente, oficialmente ocupando su lugar como un pilar después de Lin Tianao. Zhou Weiqing se estiró perezosamente. Después de descansar durante este periodo de tiempo, su energía celestial estaba casi completamente recuperada. Vamos a volver, no hay mucho más que ver. Nuestro próximo oponente, el equipo de batalla Cao, es relativamente fácil. Debemos tomar los próximos días para descansar y ponernos en nuestras mejores condiciones en preparación para esa pelea. Mientras todos se ponían de pie para irse, Borracho Bao dijo, Weiqing, tú eres verdaderamente el tipo más imprudente que he visto, pero no temerario.
El jefe tenía razón, sus estrategias creativas y sin restricciones son definitivamente sorprendentes, tanto para nosotros como para nuestros enemigos, definitivamente lo apruebo. Sin embargo, hay una cosa muy importante que tengo que decir, es mejor que me deje pelear en la siguiente ronda, estoy ansioso por subir al escenario. Sogeking se echó a reír y dijo, aunque no quisieras ir, también te empujaría para allá arriba. Tú y Xiaoyan son las armas secretas de nuestro equipo de batalla. En esto, él no estaba exagerando. Ambos borrachos Gao y Xiaoyan eran maestros de 5 joyas, sin embargo, ni siquiera habían subido al escenario una vez. En la mayoría de los otros equipos, serían quizá los mejores combatientes o el pilar del equipo. Aunque su fuerza de combate era ligeramente más débil en comparación con la de Lin Tianao, pero eran, sin duda, genios sobresalientes para ser capaz de alcanzar tal nivel a su edad. Después de todo, Borracho Gao tenía solo 27 años de edad, y Xiaoyan era aún más joven solo con 26 años. Ambos eran más jóvenes que Lin Tianao. Cuando el equipo de batalla de Fei Li volvió a su posada, Zhou Weiqing tomó una gran comida y una vez más recogió un recipiente de agua dulce, regresando a su habitación en preparación para comenzar su entrenamiento de nuevo. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, Lin Tianao se acercó a él. Weiqing, tengo que hablar contigo, Lin Tianao dijo vacilante. Zhou Weiqing rápidamente le invitó a entrar. Aunque Lin Tianao había perdido la apuesta contra él y ahora era su seguidor, Zhou Weiqing lo trataba con mucho respeto y aprobación.